Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad. Buenos días. Aquí estamos un martes más en punto de quiebre de 10 a 12 con el señor Javier Díaz. Nos estamos terminando de acomodar porque tenemos un montón. Yo no sé dónde va a entrar todo lo que tenemos. Buen día. Sí. Muy bien, ¿eh? Ven el plano general. Mirá qué bien, estamos bien en el plano general, ¿eh? A nuestra izquierda, uno de los mentores de este espacio, Sí, que es el doctor Matías Morla. Hola, Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contento que está el doctor Mauricio de Alessandro hoy. Sí. Por favor, La presentalo. eminencia. Y el señor Mauricio de Dale, Alessandro. Alessandro. Fuerte el aplauso. Qué presentación es acá, Dios mío. Vamos a hacer en Dos Reyes. Acá, la corte. Va a volver el programa La Corte. Lo vamos a hacer. La gente lo pide. Yo tengo una oveja abajo esperando. Yo te digo. Por si hay algún caso, yo traigo la oveja. La oveja famosa del juicio. ¿Cuánto de showman? La pregunta no es para Alessandro, es
tiene de Alessandro y cuánto de abogado fino, profundo? Pará. Primero vamos a vender todo el programa, porque no tenemos un programa. Por eso, yo dije, Si nos metemos a no charlar sé con cómo va a Alessandro, entrar todo claro. hoy. Tiene a Rita Maradona esperando, ¿no? Sí, Sí. señor. Va a estar una de las hermanas de Diego, Rita, que ya está acá para también charlar con nosotros. Sí, señor. Está Mauricio, por supuesto, que ya lo presentamos. Con quien vamos a hablar mucho de la causa Maradona y de la causa de la marca de Maradona. Sí, señor. Mauricio de Alessandro es defensor de Matías Morla, eso es otro tema interesante, ¿no? Un abogado defendiendo a otro. ¿Cómo es cuando tenés que elegir Tal cual. al abogado que te defiende? Es difícil. Es como el peluquero, ¿viste? Por eso la primera pregunta iba por ahí. Si hay 4 o 5 peluqueros, ¿con cuál te cortás? ¿Con cuál te cortás? ¿Con cuál te cortás, no? Si trabajás en la peluquería. Y además vamos a tener, si todo entra y todo está bien, vamos a tener una nota con Cositorto desde la cárcel. Leandro Nelson Sí. Cositorto, que está Sí, detenido, que ya sabemos. Me por dijo que si estafa. tenés unos manguitos de más... Lo pone. ¿De dónde es? ¿Dónde es la cárcel? Ahora está en Corrientes. Corrientes. Ah, está Corrientes. Está en Goya. Corrientes. Sí. Sí, sí, porque obviamente tuvo Claro, condena. estuvo- En estuvo Corrientes tuvo Córdoba, condena en estuvo detenido Salta. En Córdoba, ¿no? También estuvo detenido, Lo va exactamente. paseando. Si te quedó Allí Mauri está. algo para invertir, tenés Bueno. la posibilidad ahora. Bueno, pero ojo, él tiene para defenderse también, ¿no? Sí, Más allá sí, de sí, todo sí, eso, sí, sí. es un Así hombre que tenemos de tiene sus 10 hasta las argumentos. 12. Le vamos a pedir que se vayan sumando. Sí. Sé que muchos están todavía con las repercusiones del Martín Fierro de anoche. ¿Miraste algo de Martín Fierro de anoche? No, la verdad que no. Nada. ¿Miraste algo, Mauricio, del Martín Fierro de anoche? Muy poquito porque fui a ver Arjona. ¿Fuiste anoche a ver fui a ver Arjona? Arjona, sí. Ah, Ojitos te Gran llevó. pollerudo, sí. ¿Fuiste con la doctora? Sí, fui con la doctora. Sí, ¿Y así él? que no pude ir al ¿A vos te Martín gusta Fierro, Arjona o esa es una pues. La actitud de verdad, no mucho, pero lo tolero. Yo lo tolero. ¿Y a Ojitos le gusta? Sí, se sabe todas las canciones, todo. Es más, no sé si no fue grupí de Ah, ¿en serio, Grupi Sí, de sí, Arjona en su sí, momento? sí, Y no logró con Arjona No, y no, y vino acá. lo consiguió con vos, digamos. ¿Hizo No, subir a terrible. alguien al escenario, Arjona? Sí, hizo subir ¿A quién? a una chica, una señora de las 4 décadas que ya había visto unos 110 shows. Y como todo, las señoras de las 4 décadas de Arjona ya están en los 60 largos. Sí, Claro. Ya no son- Sí, sí. son señoras de las... Porque claro... Eran de las 4 tiene- décadas claro, cuando él le cantó a las 4 décadas. Claro. Era Y, de las 4 ojo, décadas masiva. Él es grande, no parece, pero ya Sí, es sí, un hombre. claro. Sí. Tiene 6'2". Sí, 6 Declarado. Mete mucho gimnasio, ¿no? sí, Está- ¿Sí? Está impecable Arjona. Sí, está muy bien, sí. Ok. Está muy bien y transita el escenario con un show espectacular. Por suerte no me reconoció porque yo tuve un conflicto judicial con él. ¿En serio? Sí, en un momento empezó a hablar y dice, yo voy a contar, he tenido muchas peleas en la vida y a veces hay gente que me ha defraudado. Acá dice, veo 2, yo estaba bastante cerca porque el que lo trae es amigo. Y que Figoli, Marcelo Figoli. Y digo, este me llega Creo. a tirar un bombazo. No, creo que no me retiene, pero lo lastimamos, le rayamos un poquito el auto. ¿Pero con qué Lo No, denunciaste. hubo una discusión en un espectáculo hace varios años que terminó con una compulsa judicial bastante importante. Y bueno, y yo dije, por Dios que no se acuerde. Entiendo pará. que no había ninguna posibilidad, pero ¿Vos lo denunciaste, lo querellaste? un cliente mío Un cliente. contra él. ¿Qué sí. fue? ¿Por una que Por él tenía. ¿Plagio? Él tenía. No. Ah. No, ya sería grave. Ya por plagio creo que baja y me Bueno. mata. No, era. Él tenía que cantar, tenía que hacer 6 shows. Y al quinto. Eran shows en un lugar muy grande. Y al quinto show. Las obligaciones en los contratos son: vos cantás tantas veces de acuerdo a la cantidad de público. O sea, no podés hacer cantar a Arjona con un tipo mirando y aplaudiendo. O sea, Claro. hay como un ida y vuelta de eso. Ok. Y él, después del quinto, dijo, ya no hay más público para que lo haga. Y entonces empezó una discusión sobre si tenía o no, estaba obligado o no a cantar ese sexto recital. Bueno, ahí hubo unas idas y vueltas bastante... ¿Y le ganaste? ¿Le ganaron? Como ya Tasto, los primeros 1000 metros, viste, ganaba siempre. Los primeros 1000 metros le ganamos, después apareció Macri, que es amigo de Arjona, y resolvió la disputa. Mauricio. Sí, Arjona tuvo que ir a jugar al pádel a Olivo. O sea, no cantó el sexto No, show. pero fue, tuvo- fue a jugar al pádel a Olivo. Sí. Qué bueno ese Y ahí dato. recibimos una derrota
Y bueno, pero bien, no terminó, se resolvió porque él amenazaba, él decía que los daños que le habíamos producido eran algo así como 3 o 4 millones de dólares, hablaba, gritaba bastante. Porque en la disputa él tenía que llevarse, él tenía un recital en Guatemala. Y en la disputa no pudo sacar los equipos. Y bueno, terminó cantando con una guitarra acústica. Allá. Solo, sí. O sea, Bueno. Vos sabés que, y ahora vuelvo entonces al inicio, empezamos directamente preguntándole a Matías por qué lo eligió como defensor y en qué te defiende Matías D'Alessandro, pero D'Alessandro tiene la particularidad de que cuando habla, vos no sabés qué porcentaje es en serio y qué porcentaje no. Yo creo que todo habla en serio, lo que pasa es que tiene una gracia para decir y una gracia para contar cosas que uno cree, si está hablando en serio del todo o esta es parte de la gracia. Obvio que maneja como ninguno los medios, porque es como un impune, ¿viste? O sea, se pone a hablar de temas muy serios, le mete una gracia en el medio, claro. Y vos decís, y no es cuestionado. Ha hecho cualquier barbaridad, Alessandro, y no es cuestionado. Como abogado, ¿es respetado en el ambiente de los abogados para defenderte? ¿Es bueno para defenderte en los medios? No, es bueno para defenderte. ¿O es técnicamente bueno? Técnicamente es muy bueno, maneja también temas mediáticos como todos sabemos, pero técnicamente tiene un ejercicio de muchísimos años. Te dice esto lo ganamos, esto lo perdemos, nunca se equivoca, es mi amigo, es uno de los mejores abogados de Argentina, tengo motivos de sobra como para haberlo elegido y fue con éxito porque fíjate que en todos los expedientes complicados, que era uno de La Plata y otro en San Isidro, que eran los complejos, salimos ganando. Es decir, todo lo que pretendieron ahí hacer imputaciones en departamentos judiciales extraños, con cosas peligrosas, con delitos peligrosos, porque vos te pones a pensar, lo de la marca es comercial y es un delito que comienza con un mes de prisión. Es decir, podemos ir a un juicio oral tranquilo, defendernos, porque la consecuencia no va a ser nunca una cárcel. En cambio, lo de los médicos de Maradona, si te va mal de ahí, te suben a un carrito y te llevan para la cárcel 15 años. Y nosotros tuvimos en este trayecto de 5 años con Mauricio muchas causas que hubieran sido muy peligrosas y era un fantasma que teníamos y él fue y mató al fantasma. Entonces la defensa fue impecable. Es decir, que el laburo que hicieron con Mauricio como tu abogado, no sé si la palabra es logró, pero sí pudo demostrar. Posibilitó y pudo demostrar que vos no, por el principio no sos responsable. Por eso declarás como testigo en la causa de la muerte de Diego. Ahora, yo siempre tengo esa duda. ¿Cuál hubiese podido ser, o todavía, porque hay gente que cree que después de este juicio va a venir un Maradona 3 donde vos vas a ser imputado? ¿Cuál es el delito que se podría imputar? ¿O el que intentaron imputar según vos decís en la causa? ¿Cómo me van a decir que yo dirigí a médicos si yo con Swing Medical no hablo? No hay un chat mío. Te adelanto algo, la Fiscalía a mí me investigó como sospechoso. Investigó como sospechoso, hizo un montón de medidas como sospechoso. A todos mis empleados los allanaron, secuestraron teléfonos, es decir, nos investigaron de punta en blanco, de punta a punta y salimos en punta en blanco porque efectivamente, más allá de que es una ofensa, como yo te puedo decir ahora, Claudio, te están denunciando que te violaste un menor. Tenés que defenderte que te violaste un menor. Sí. Ya nada más con pensar que un ser humano tiene en la cabeza eso es agresivo. Sí, la presunción de inocencia está en la justicia, pero en el hacia afuera también tenés que Lo que tengo que decirte, ¿no?, es que gracias a Mauricio no estuvo en la cabeza de ningún magistrado, estuvo siempre en la cabeza de las mismas personas que son las mismas personas que me odian. Y Mauricio Morla, ¿es inocente de qué? A ver, ustedes tocaron un punto importante, la causa de San Isidro. Sí. Lo que investiga la plataforma fáctica que se investiga es un supuesto plan criminal para matar a Maradona para obtener una ventaja económica. Sí. ¿Y quién sería el que se beneficiaría con la muerte de Maradona? ¿Quién sería? Matías Morla. Bueno, eso sería si no fuera que las propias hijas y herederas del astro futbolista dicen que admiten que con Maradona vivo, las marcas quedaban en Sadvica, que es la empresa, y que Sadvica las podía administrar sin que ellas tocaran un peso. Pero que muerto Maradona, lo dicen en un escrito,
las marcas tenían que volver a sus herederos. Es decir, la única forma que ellas admiten, por escrito, que podrían volver a ejercer el control de las marcas es con la muerte de Maradona. Si el plan criminal era matar a Maradona para afanarse las marcas, y las marcas, según ellas mismas, solo vuelven a su poder si muere Maradona, no hay que hacer mucha historia. Yo creo que eso lo vieron los jueces. Por eso es que hoy hay un gran conflicto sobre cuál es el plan criminal para matar a Maradona, que es el homicidio doloso que imputa la acusación fiscal y la querella. Sí. Por eso cuando pregunta este abogado, el abogado nivel Dios, Oneto, cuando pregunta a Oneto en el contrainterrogatorio, las reglas que estableció el tribunal para este juicio en San Isidro son: al testigo no se le puede hacer pregunta indicativa de respuesta, no se le puede preguntar por sí o por no, Sí. se le tiene que preguntar en pregunta abierta. General, pero en el contrapregunta, sí. O sea, Oneto puede preguntar por sí o por no. Por eso se arma lío el otro día cuando le pregunta al médico Jeter. La acusación fiscal y la querella llevan 2 testigos de lujo, los de la autopsia, Casinelli y Jeter. Sí. Los 2 tendrían que haber dicho, según lo que quería la fiscalía, que Maradona había muerto de una enfermedad crónica del corazón. Lo que la pericia dice en abril del 2021, la primera pericia, es que fue algo agudo. Maradona no estaba enfermo del corazón, no era un tipo que estaba enfermo del corazón, sino que tuvo una crisis aguda que lo mató. Un empeoramiento después de la operación. Sí, una crisis aguda por razones que no vienen al caso, digamos. Puede ser porque estuvo mucho acostado, porque no comió como debía, porque no se le dio la medicación. Podría ser, tampoco lo sabemos, porque la enfermera las últimas 12 horas no lo vio, no entró a la habitación. Claro, es donde se defiende Luque. Dice, si a mí no me llaman para decirme, si yo recibo una enfermera que pone en los papeles que él estaba de presión 12-9 y en realidad no entró a verlo, mal pueden culparme a mí por haber hecho eso. Pero volvamos al tema de la muerte y de la autopsia. Casinelli y Jeter, los 2 declaran. Casinelli, ¿qué dice? Mire, dice, Maradona no puede haber tenido, no era un enfermo crónico, porque el crónico, cuando tiene el proceso del corazón, se levanta, porque los alvéolos están acostados y el agua está acá, los alvéolos están acá, tratan de ponerse así para que el agua se vaya para abajo. Es una reacción, el que muere de un ataque cardíaco de esas características, se levanta de la cama. Tiende a levantarse. Eso dice Casinelli, que es un experto. Lo escuchan y luego viene Jeter. Sí. A Jeter le preguntan lo mismo. Jeter es médico de Diego, que lo conocía de Cuba. Pero es ¿cierto? testigo. Sí, es testigo. En de la fiscalía. Y en la autopsia. Va y mira la autopsia. Y le preguntan, dice, tenía el estómago hinchado, que es un poco lo que se mostró como foto. Sí. Tenía el estómago, tenía 3 litros de agua. Y Jeter dice, 3 litros no es grave. Yo he sacado pacientes con 10 y 15 litros en la guardia. Mirá vos. Cuando dice eso, se quedan todos. Es notorio, aquellos que lo vieron, la cara de los jueces, la sorpresa. Ahí se produce una especie de discusión. Hay mucho. Oneto los irrita mucho. A la querella le irrita. Porque pregunta duro. Pregunta como se tiene que preguntar, ¿no? Pero pregunta duro. La fiscalía también, el Patricio Ferrer en un momento dijo, es insoportable. Claro, bueno, insoportable. yo creo que apuntan a buscar una nulidad. Para mí alguien está buscando una nulidad. ¿La defensa de Luque decís? No, al revés, la querella. Le busca una nulidad al A ver, accionar de la defensa de ¿qué es Luque? lo que pienso? Que la querella se da cuenta que el plan criminal no existe, que la querella se da cuenta que no hay forma de probar Pero el Mauricio, homicidio doloso. ¿cómo tuvieron a todo el mundo 5 años con un plan criminal para matar a Maradona y ahora no Bueno, un plan criminal? por eso digo, la salida puede ser una nulidad y otra vez un gran escándalo, la justicia no funcionó, acá hay una nulidad. ¿Por qué pienso esto? Vuelvo sobre Jeter. Jeter dice lo de los 10 y 15 litros, se produce una pelea, una discusión, no, porque vos dijiste, mucha crítica a Oneto, reitero, tiene una forma dura de preguntar, como quisiera cualquiera que pregunta si te están defendiendo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Cuarto intermedio.
Cuarto intermedio se lo llevan a Jeter a otra habitación. Me imagino que habrá ido con su teléfono. Volvió y ya los casos de los 15 litros ya no eran tan obvios y bajó un poquito el tenor de su declaración. Cambió un poco la forma en que estaba declarando desde que empezó a declarar hasta que terminó. Yo digo, todas esas cositas para los que somos observadores de lo que pasa en el juicio nos marcan algunas cuestiones que creo que van a dar debate a futuro. Igual A ver, Jeter, para. igual Jeter no es uno de los forenses, estuvo presente, es de parte, es testigo, digamos, es una opinión más. Vamos a aclarar ¿A eso. dónde vas, Mauricio? Sí, No es que es una eminencia, bien, que vos decís, Waldo Harry, Raffo. yo te pregunto, ¿pero quién lo llevó como testigo? Bueno, está ¿No bien. qué? No, en este caso la O querella. sea, ahora vos sos gracioso, Javi. Me decís que Jeter no sirve para nada. No digo que no sirve. O sea, Yo es lo quiero que decir pidieron, que, es el testigo por que supuesto que tienen sirve ellos. porque es una opinión muy certera, pero Pero ojo que están los otros médicos también. Lo que pasa es que los médicos... No, pero para, Mati, no, porque es el testigo que traen ellos. O sea, para Javier no es un testigo. Tenemos que explicarle una importante, cosa a la gente, porque si pero no la estamos hablando gente- entre nosotros. Para pero Mauricio. trajeron un testigo que declaró en contra de lo que pensaba la oposición. La O sea, querella. claro, Sí. pero lo trajo la querella. Sí, Ok, totalmente. y para, dos cosas. Con Tenemos que amigos explicarle así. a la gente, déjame explicarle esto a la gente. Primero, porque es un testigo que trae la querella con la intención, supongo yo, como lo trató a Maradona en Cuba, de decir, Maradona tuvo históricamente una enfermedad del corazón que este cuerpo médico no tuvo, la enfermedad crónica del corazón que este cuerpo médico... ¿Para eso lo trajeron? Entre otras cosas. Bien. Y él dijo, y él dijo, bueno, no es tan así. no era una enfermedad crónica. Ok. ¿Qué estás queriendo decir con No, esto? pero más que eso, además de eso, lo que dijo Jeter es que la cantidad de líquido que tenía en el estómago Maradona, es uno de los puntos de la querella. Miren cómo tenía 3 litros. Que vuelvo a decir, alguien le tiene que decir a los médicos tratantes, un enfermero, alguien le tiene que decir, pero es otra historia. Sí. Jeter dice, yo en la guardia saco gente con 10 y 15 litros del estómago y no pasa nada. Sí. Eso no es definitorio, dice Jeter. Sí. O sea, no solo dice lo de que él habla de una enfermedad crónica reversida o reversada o algo con rever, una palabra muy técnica que no recuerdo ahora, Sí. como que se revirtió esa condición de enfermo crónico. Sí. Es decir, él no le atribuye a Maradona ser un enfermo crónico del corazón. Yo igual creo, como dice Matías, que esto va para un homicidio culposo, no doloso. Pero va a haber condena. Es otra linda pregunta esa. Para mí, Qué bien pregunta, Javi. ¿Vos podés acusar a un tipo y llevarlo a juicio por el homicidio doloso para que se defienda como un homicidio con dolo eventual No, y después Sí, espera, condenarlo tiene por la, culposo? complicado. tiene la elevación al No, juicio sí, es raro. tiene la elevación al juicio con una imputación en subsidio que es el culposo. Explica eso, ¿eh? Para mí pierde congruencia. Sí, pierde fuerza. Sí, pero los fiscales cuando elevan a juicio, vos cuando ya ves que está terminada la primera parte de la investigación, para que la gente entienda, los fiscales dicen, bueno, ahora quiero llegar a esta persona a juicio por esto. Cuando dice por esto, dice el plan criminal o un homicidio culposo, o sea que ya la veían ellos anteriormente esta jugada. De que si no Los pueden fiscales. probar el dolo, tienen que quedarse con el Los culposo. fiscales son muy buenos, son excelentes fiscales, ¿eh? Gente que ha trabajado muy bien y le ha puesto la vida. Pero yo digo, vamos a suponer que, como dice Matías, me voy a pelear con mis clientes, eso es raro. Vamos a suponer, si no es homicidio doloso, es culposo. A vos te investigan. Cuando vos te investigan, vos te tenés que defender. Sí. Vos te tenés que defender por el homicidio, que es doloso, y si no es doloso, es culposo. Y si no es culposo, porque te distraes. O sea, vos no podés. La imputación tiene que ser concreta. Vos a un tipo no le podés tirar con una escopeta con 42 Ya lo vimos que perdigones. Maradona puede pasar eso. Sí, pero digo, alguien va a revisar esto, ¿eh? Ojo que nosotros somos muy dogmáticos en la justicia. Parece lo de Fred Machado, ¿viste? Vos estás A todo el mundo sugiriendo dice, que esto va a terminar con algún tipo de nulidad. Decime a dónde no, estás yendo yo no con estoy sugiriendo que haya nulidad, digo que hasta que empezó este juicio yo creí que los únicos que iban a jugar a la nulidad iban a ser las defensas, ¿sí? Con las cuales no tengo nada que ver, o sea, yo no participo porque él es testigo ahí. Ni siquiera fui un día al juicio.
a partir de estas últimas actividades que hubo con estos testigos que resultaron tan malos para el avance de la postura de la querella, empiezo a pensar si no hay otros actores que juegan a la nulidad dentro de la propia querella, como forma de salir, porque este juicio está desgastando a todo el mundo y creo que todos, es decir, ¿qué puso negro sobre blanco también este abogado Oneto? Que todos tienen una cuota de responsabilidad en ese plan criminal. Digo, los herederos porque se quedaron con las marcas que dicen que fue el objetivo por el cual se mató a Maradona. Contradicción. Yo no estoy diciendo que las hijas lo mataron a Maradona para quedarse con las marcas, pero ellas mismas dicen que la única forma que podían tener las marcas era si moría Maradona. Entonces, se van generando contradicciones en todo el mundo y después todos dicen, no, a Maradona lo vieron, lo fueron a ver, el culpable fue el culpable fue este otro, y nadie se ocupó de Maradona. Y lo dice Oneto. Oneto le pregunta, ¿cuántas veces fue usted a verlo a Maradona? Le pregunta a sus propios herederos. La heredera que estuvo más en todo esto fue Hanna. Sí. Que es la declara que hoy. Hoy declara. Bueno, es la que está más perjudicada económicamente, ni casa tiene. ¿Por qué? Porque Maradona, durante estos años que él fue representante de Maradona donó $5 millones. 8 años. 8 años. Sí, donó $5 millones. No le gusta que cuente esto, pero bueno. Donó. Donó a 5 personas de su entorno más íntimo, entre los cuales hay hijos. Hay hijos que no... El hijo Diego italiano, Diego Junior, creo que recibió de los 5 millones un Mercedes-Benz de $60.000. Hanna nada, alquilaba. Y otros hijos recibieron mucho mayor caudal económico. Es decir, que ahí había un montón de idas y vueltas en la... ¿Eso está acreditado en la sucesión? Sí, no, en la sucesión no, en todas las causas. Que eran transferencias directamente. Diego decía un día, Por quiero regalarle $1 millón a tal... Un poquito y había menos, 900.000 creo que eran. Lo máximo que le dio de una sola vez a uno fueron pero y por eso digo que a veces es tan difícil. Pero si con su plata hacía lo que quería, ¿cuál es el problema? Nada. Ninguno. Pero lo que digo, pero si vos decís que Maradona estaba gagá, y te daba plata a vos y te dio $1 millón. Sí, estaba gagá, pero como me lo dio a mí, que soy el pariente más cercano, no hablemos de... tenía derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el juicio empiezan a verse miserias de todo el mundo, de todo el entorno de Maradona. Todo el entorno de Maradona tuvo miseria, porque Maradona era un tipo que generaba también... Lo que pasa es que lo que marea acá es la parte mediática, la parte que no es judicial y la verdadera causa, que es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, cuando ustedes empezaron a hacerme preguntas, que yo le contesté, esperen a los médicos, porque acá sin médico no va a haber ningún condenado. Claro. La casa, por ejemplo, que la casa es linda, que la casa es fea, que la casa tenía, que no tenía. Con una atención que tiene que ver médica. Como digo, siempre se puede morir un rey en un castillo mal atendido y se puede sobrevivir una persona en una villa de emergencia. Igual siempre el tema de la división de bienes cuando muere alguien. Siempre. O casi siempre el problema. Cuando no se deja nada escrito lo que pasa es que concretamente y así todo. Acá estamos hablando de Maradona. Entonces, cuando vos decís, ¿la casa en qué cambia en términos médicos? No, si hubiese habido una ambulancia, aparatología, esto, lo otro, que la casa no cambia nada. Pero cuando decís la frase, el rey que muere en un lugar así, hay un impacto público. Acá, ¿qué lugar tiene el impacto público? ¿Vos te parece que con la muerte de Maradona no va a haber nadie que se lleve una condena? ¿Por qué se van a llevar? A ver, Maradona, vos pensás esto. No muere Maradona como escuchá, todos hubiésemos querido ver la muerte. Pero está bien, pero en el 2001, Maradona estaba, 2001, cuando fue a Punta del Este, estaba acompañado de su familia. En el mejor momento con su familia, acompañado de su familia. ¿Sí? Estaba en una casa con su familia. En una casa que seguramente era una mansión, en su familia, acompañado con sus hijas, con su mujer, con todo el mundo. Y terminó al borde de la muerte. La noche de la internación no estaba en la casa. No, estaba yo. La noche de esa no estaba en la casa. Fue en el 2000. Javier sabe un poquito de eso. Sí. No yo di la primicia en Punta del Este en Punta del Este de la sobredosis de Maradona cuando lo internaron. Él no estaba con la familia. Él estaba en una chacra marítima. ¿Pero no había ido con su familia? No.
No, habrán estado unos días, pero en realidad él estaba solo. Las hijas, de hecho, estaban acá, Claudia estaba acá, la madre y el padre estaban acá, que después viajaron allá cuando quedó internado en el Cantegril. Pero él estaba, entre otros, estaba justamente con Ferroviera, con Coppola. Está bien, pero su familia, no está, él tenía su familia. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Que Maradona era incontrolable. Maradona estando casado con su mujer, con sus hijas, con su familia bien constituida, se iba a Punta del Este y hacía una vida de Y ronda. te falta una. Era Maradona. Güemes, internado por alcohol. Bueno, Sanatorio Güemes, decís vos. Desayunaba yandón con pulpa de frutilla. Claro. Con ojeda. Sí. Sí, esa es otra gran frase. ¿Por qué nunca lo cuidaron a Maradona? Porque Maradona no se ahora me vas a echar la culpa. No, yo en el 2007. Te estoy diciendo la gran frase. Bueno. Mirá, por eso te estoy yo te voy a contar, pero, te voy a contar. dice, pero es que justamente, vos preguntaste recién, ¿se va a morir Maradona y no va a haber ningún condenado? ¿Y si qué van a condenar? ¿A todos los que estuvieron al lado de Maradona? Por supuesto. Yo te voy a contar algo, No, algo que pasó en Punta del Este. Cuando nosotros, yo estaba en Crónica TV en ese momento, tiramos la placa, viajaron varios colegas periodistas deportivos llamados por Coppola y compañía para que le vengan a dar una mano, porque obviamente lo que querían era que Maradona no estaba internado por sobredosis, sino por un pico de presión. No había comido sándwiches de salame, qué sé yo, y chorizo. La sal uruguaya sala mucho, dijo Coppola en su momento en un intento de defensa. Nosotros seguimos con eso. Maradona internado por sobredosis, Maradona internado, Coppola salía del sanatorio y nos pegaba a nosotros, me pegaba a mí, qué sé yo, los otros periodistas nos pegaban a nosotros, no importa. Cuando termina todo esto, que la policía dice efectivamente Maradona está por sobredosis de cocaína y la justicia lo procesa a Coppola, después yo termino muy bien con Coppola, me vino a pedir disculpas y todo un caballero. Cuando Maradona se está por ir de Punta del Este, en esa tarde, todos estábamos en el Cantegril, me agarra Coppola del brazo, que saca una foto olé y pone se amigaron, por mí y por él, y en ese abrazo cuando se va caminando me dice, Javier, te pido mil disculpas por todo lo que te dije, vos me vas a entender, yo soy amigo de él, tuve que hacerlo. Y le digo, pero si casi se muere, ¿qué querés que haga? Me dice, si es incontrolable. Yo le digo 1000 veces las cosas y no lo puedo controlar, es Diego. Por eso hay que entender, sin culpar a nadie, a Diego por lo menos, Diego era así, era dueño de su propia vida. Lo que pasa, voy a preguntar También. algo. En esta circunstancia, cuando sale de la operación de Olivos, ¿no estaba en una situación bastante más vulnerable que en otra época en la que él tomaba las determinaciones de... Ahí, pues, estaba con la familia en Punta del Este, se había ido a una casa solo y estaba con Fierrito en una casita aparte. Bueno, cuando sale de Olivos hay una reunión que está grabada. Bueno. Se acompañaron 2 audios sobre eso, donde toda la familia estaba. O sea, la familia es la que decidió la forma de internación. Ahí la familia dice, no, a mí me llevaron engaño. O sea, con Maradona, en su... Y es más, expresamente, creo que Matías lo vio esa vez en la internación, vos lo viste una vez, pero no... 2 veces. La familia no quería que se presentara, ¿no? A pesar de que después en el audio dicen que venga Morla. Igual vos dijiste algo sobre la casa y me vino algo a la memoria que me contó, creo, porque uno va perdiendo quién fue el que me lo contó, pero Maradona cuando se vuelve de Dubái, estaban preparándose todos los que estaban ahí. Acá veo detrás de cámara algunos de los que estaban, creo que alguien de los que está acá estaba ahí. Y empiezan a juntar cosas para irse. Y todos juntan 8 valijas, 10 valijas, el famoso container que queda allá de cosas. Y Maradona sale con un bolsito de la casa. Y alguien le pregunta, creo que Matías o alguien le pregunta, ¿nada más que esto llevas? Dice, ¿dónde vamos? Comprarme un karaoke y una PlayStation, yo no necesito más. Maradona era Maradona. Igual. No necesitaba las grandes casas que algunos de los que están alrededor quieren tener o ostentar. No le interesaba eso, era capaz de decirle a Putin, como dijo en el audio, Putin... Hay mucho Putin por la calle, pero de mañana no me pongo un traje. Sí, Está aparte, clarísimo que Maradona no vivía ocupado No, de viste, cómo... Pero esta de la mansión de Maradona obra en el imaginario de algunos de los que estaban alrededor, pero a él no le interesaba Vivía tener una simple. mansión. Esperá, Obvio. vamos a hacer una cosa, porque vamos a seguir hablando de esto, porque está Sí, sí, por Mauricio, supuesto. está está Rita. obviamente Matías.
Pero vamos está Rita con una... Maradona también. Sí, por supuesto. A Rita, que está ahí esperando también, que ya llegó y vamos a hablar. Pero vamos a una de las notas que teníamos también pautadas. Sí, porque tenemos un invitado desde la cárcel, lo comprometimos y no es tan fácil comunicarse desde la cárcel. Con lo cual te vamos a pedir, Mauricio, que nos aguardes un ratito, que podés participar, por supuesto, nos encantaría. Yo tengo una audiencia a las 11, o sea Okay. que yo me tendría que ir, puedo venir otro día, me encantó estar con ustedes. Sí, nos queda un montón para escuchemos a Cositorto, que es un notón, Sí. Esto va al aire seguro. ¿Qué quieren hacer? Hacemos Vamos, está conectado, eso, ¿no? Y que lo traemos a Mauricio. ¿Me quedo con Mauricio? Bueno, no, me encantó, no. Tengo 100 preguntas para Mauricio. El martes que viene. ¿Sí? Bueno, ¿te animás a ver? ¿Solo hace los martes? Sí, los martes. Los martes a las 10. ¿Sí? Dale. Martes que viene creo que estoy en Bariloche, pero si no el otro. Bueno, empiezo a venir todos los martes. Ustedes me invitan. Me encantaría. Por supuesto. Nos encantaría, en Una serio. alegría estar con ustedes. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno. Che, uy, no hablamos con Mauricio de Milko. Uy, me quedó. Pero me voy a preparar mejor todavía, para el otro martes. Bueno, Javi, se nos pararon los dos abogados. Nos quedamos acá con... Está Leonardo Cositorto del otro lado de la línea. Cositorto, Javier Díaz, Claudio Pérez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Los mismos, Claudio. Yo lo escucho Saludos bajo, a todos. Hola, Leonardo, ¿cómo le va? Bueno, ¿dónde está? Está en Corrientes usted, ¿no? Estoy en Corrientes, sí, hace prácticamente un poquito más de un año, más allá de que también me llevaron a Salta, me volvieron a traer a Corrientes, pero sí, estoy en el penal 1 de Corrientes. Así es. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta directa, usted no tiene vueltas tampoco para responder, pero digo, cuando uno habla de Leonardo Cositorto, la gente dice, el estafador. ¿Qué le pasa cuando siente que la gente dice eso, los medios también? Simplemente entiendo que funciona muy bien un sistema que utiliza a la justicia, la usa a la justicia para perseguir a una persona y los medios de comunicación, obviamente, para difamar y presionar. Entonces, claramente, en un juicio mediático, una presión pública y la difamación de una fiscal corrupta que generó una construcción de una narrativa antes de una sentencia que ni siquiera pudo lograr hacer, porque además ella hoy está imputada como fiscal, tiene varios juicios pendientes, que fue la que creó incluso la película de Netflix, y de Córdoba, que fue donde me llevaron a mí y a otras personas para tenerme 3 años incomunicado, luego me traen a Corrientes, que es donde me pueden condenar, porque estos manipulan acá la justicia y te tiran los años como si fuesen caramelos, pero en Buenos Aires, que es de donde nosotros somos de Cava, del barrio de Belgrano, ni siquiera hay un detenido con Ariel Lijo, con Bertolini, nadie está preso y nunca nos pidieron una coima. En cambio, en todos estos lugares estoy harto de que me quieran coimar y bueno, de todo el sistema que ustedes conocen. A ver, un segundito. Leonardo, está saliendo esto al aire. Aguárdeme, Leonardo, porque tampoco quiero que se escuche entrecortado. Si yo lo estoy escuchando entrecortado, quiero saber cómo sale al aire. ¿Al aire también sale un poquito entrecortado? Es un problema de la comunicación que tenemos con él. Sí, sabemos que tiene usted mala comunicación en el penal donde está. Y la verdad que sería una lástima, porque si no lo estamos pudiendo escuchar del todo bien nosotros, sería una lástima porque la gente tampoco lo va a poder. Todos los que están ¿Usted no se escucha bien? ¿Usted no se escucha bien a nosotros? Ahora los estoy escuchando bien, en el principio creo que te estaba escuchando un poco cortado, pero ahí te escuché bien. A ver si ustedes me escuchan. Ahora mejor, ¿no? Ahora un poco mejor. Yo no sé si es porque usted Bien, está bien, muy bien. cerca, usted está con un celular, no sé si está muy cerca del celular y satura. A ver, ahora sí lo podemos escuchar No, mejor. estoy haciendo magia en un penal con un celular, obviamente que no tiene cámara, que está roto, lo único que tenemos, pegado a una ventana con rejas, que es lo único que tengo en la celda, que estoy encerrado en máxima, como si fuese Maduro. Pero independientemente de esto, y de todo este show y este circo, que les agradezco mucho a ustedes por la nota, quiero que sepan que han generado un juicio mediático con una presión pública y una difamación, como decía recién, que se cortaba aparentemente, Sí. con una fiscal corrupta que hizo una construcción de una narrativa, incluso por Netflix, y me han llevado por 15 traslados. No hay nada peor que te detengan y te metan preso. No hay nada peor, porque además te desnudan 5 veces hasta te alumbran el poto. Entonces, me han hecho 15 de esos viajes encadenado con todo el show de la República Argentina. Entonces, usan a la justicia para perseguir y usan a los medios de comunicación
para generar una condena anticipada. Y esto es lo que sucede en la República Argentina hace años, y yo lo viví en persona en los últimos 4, ¿no? Le falta hablar del lofer. ¿Quién usa la justicia para perseguir a los medios de comunicación? ¿Quién lo persigue a usted, Cositorto? Bueno, empezando obviamente por algunos brazos políticos financieros y obviamente el brazo judicial de Villa María, que es donde empezó todo, pero sin embargo no hubo juicio, me dieron la libertad. En Buenos Aires no hubo nunca ni un detenido todavía, nada, ni una prisión preventiva, ni con Ariel Lijo ni con Ercolini. Estamos esperando que la Corte Suprema se expida. Las condenas no están firmes, pero yo ya llevo 1.520 días detenido en una provincia de Corrientes, donde yo vine una vez a dar una charla de coaching y mis compañeros ni siquiera han pisado Corrientes en su vida. Entonces, esto está sucediendo en la República Argentina. Tiene 2 condenas, uno en Salta, 11 años, y otra de 12 en Corrientes. Exacto, Salta está en casación con 11 y Corrientes 12 por hechos comerciales, uno por $169.000 acá en Corrientes que no dejaron pagar, y el fiscal general Sotelo mandó a hacer un juicio cuando todavía está para dirimirse si esto es provincial o federal, que por supuesto que de ser un delito es federal y nos tendría que juzgar la justicia real, no jueces que no son naturales y que además desde el primer día nos estaban coimeando. Entonces, este tipo de maniobras del sistema perverso me parece que es vergonzoso. Y en Salta me llevaron, no respetaron el non bis in idem, me hacen una segunda causa, una segunda condena en una misma causa. No puede ser perseguida una persona 2 veces ni juzgada una persona 2 veces por un mismo hecho. Entonces, en vez de hacer economía procesal, y tiene que estar todo en el Juzgado Federal de Buenos Aires, que es donde no hay detenciones, nos traen por estos lugares para ver si nos sacan plata. Y a mí no me van a comprar ni a pedirme que yo los coimee, porque incluso hace 15 días atrás me pidieron acá $100.000 para una domiciliaria. Entonces, como todo está podrido, todo está infectado, la gente que está escuchando, que gracias a ustedes que abren los micrófonos, porque en otros lados me tienen vedado, que sepa que la República Argentina está empobrecida porque no hay justicia. Como no hay justicia, no hay política, y si no hay política, no hay economía. Entonces, tenemos que empezar por la justicia. Un segundo, Cositorto, porque cuando yo después le pregunto cuál es el poder político que maneja al poder judicial y que maneja a los medios, usted me dice, Villa María, Córdoba, se me pierde un poco, no me dice nada, aguárdeme un segundito por favor. Y la sensación que tiene la gente en la calle y lo que sabemos de las causas judiciales que se tramitaron en Corrientes y en Córdoba es que usted convencía a la gente de que le dé dinero para invertir sin un respaldo y que esa gente terminó colgada con su dinero, con sus ahorros que confiaron en usted, a los que les prometía además tasas que no son del mercado. Eso lo podemos, o explicamos eso, o explicamos quién es el fantasma que logra que maneja todo para que Cositorto, ¿cuál es el poder? ¿Quién está detrás del poder para que Cositorto no pueda hacer sus negocios tranquilos? Usted está fogente, está por estafa, por administración fraudulenta y asociación ilícita, preso. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Te tomo las 2 preguntas. Estafó gente, lo tendrá que decir la justicia cuando quede firme, porque estas causas están denunciadas con prevaricato de los jueces. Yo no estafé a nadie, no me dedico a estafar, y menos a los 56 años, y soy empresario de los 21. Y eso está todo, además tienen incluso videos de hace 30 años en todos los medios de comunicación, si quieren. Pasa que eligen los audios que quieren para difamar. Pero vamos al hecho. A mí me detiene el gobierno de Alberto Fernández, me absuelve la Comisión Nacional de Valores que no cometí ningún delito en el ámbito financiero, en el gobierno de Milei, pero estoy acá detenido en la provincia de Corrientes, donde yo, primero que todo, no trabajé con ninguna persona en Corrientes, no le recibí el dinero a ninguna persona de Corrientes, y acá funcionaba una oficina con unas personas que, curiosamente, no fueron detenidas ni un día de la comisaría. Entonces, esto está todo armado y es un show mediático, perverso, y nos coimearon desde el primer día con $250.000. ¿Quién me detiene? Bueno, las alas políticas, que cuando yo abro el partido político en el 2021, con tendencia liberal, de centro, liberal, abro Despierta, Argentina,
para poder participar en el 2023, nos sacan del mercado con un montón de difamaciones, empezando los de las organizaciones de Bitcoin en Argentina que me atacan mi empresa, mi moneda. Cuando vos haces la afirmación que yo no tenía ningún respaldo, bueno, habrá que ver si eso está sacado de las palabras de la fiscal corrupta. Yo tenía 21 países, 73 sucursales, 38 negocios abiertos. Desde taxis aéreos en Estados Unidos, desde casinos, desde concesionarias, desde trading, todo lo que quieras. Restaurantes, 38 negocios diferentes. Entonces yo no sé de dónde saca la gente, obviamente, si vos mirás la televisión y ves solamente un canal, y sí. Esto, Bueno, que está todo denunciado en prevaricato y te quiero contar que no hay pericia contable de mi empresa, no hubo allanamiento en mi empresa, me llevaron al juicio sin testigos y sin pruebas, torturado incluso hasta en camilla de tortura, que aparentemente eso los medios no lo quieren sacar. Entonces, la República Argentina está recontra podrida de corrupción y a mí acá hace 15 días me vinieron a pedir $100.000 para una domiciliaria. Y en Corrientes me pidieron $250.000 para que el juicio se acabe. Yo no soy comprable, y menos por sistemas corruptos y que me estén persiguiendo y destruyendo una empresa, una comunidad y todo lo que quiera lo podemos hablar. Pero cuando vos decís que yo ofrezco cosas, no sé, supuestamente que no se pueden pagar. ¿Quién le pidió ese dinero para poder darle un beneficio de la prisión domiciliaria? El juez bueno, la mayoría, lamentablemente, del sistema judicial, con el tema que está creado en la República Argentina, que te amenazan con años para que vos levantes la mano en un abreviado y luego pongas una plata para que haya un acuerdo, está infestado. Y yo he pasado por 15 cárceles, así que mira si no tendré testimonio. Acá vinieron 2 abogadas, y en Córdoba otras, y en Corrientes ni hablemos con Pablo Fleita, donde todo el tiempo piden plata para darte un beneficio, que ni siquiera sabemos si después es real. Pero de todas maneras yo no transo, porque yo lo que quiero es justicia, no atajos y no coimas y no corrupción, porque justamente me metí en política, que no me dejaron participar, para terminar con la inmundicia de la República Argentina que tiene que ver con la corrupción, que está todo recontra podrido. Y este sistema, que ustedes creo que conocen, que tiene 120.000 detenidos en la Argentina, para seguir funcionando necesita seguir teniendo 120.000 detenidos en la Argentina. Porque solamente con las medialunas y las bananas que venden ya ganan $200 millones porque las venden los mismos gobernadores. Lo siento mucho que no les guste que yo les diga algunas cosas, pero yo les hablo porque estoy de este lado y conozco todos los negociados que hay. Llevo 1.520 días detenido y me pasearon 15 veces. Si quieren hablamos de los negocios, no tengo ningún problema. A mí lo que me preocupa es que te hagan una condena anticipada por los medios de comunicación. No, está bien, digamos, que haya corrupción en la Argentina no exculpa que usted haya sido juzgado y condenado por administración fraudulenta y estafa y asociación ilícita, ya en 2 lugares. Usted dice, vienen abogadas, me ofrecen que con $100.000, bueno, que haya abogados que digan, mire, Cositorto, yo le consigo una morigeración de su situación, pues si me da $100.000, eso existe en todos lados, digamos, pero eso no garantiza que alguien se lo va. Y además, si usted no quiere, mejor. Usted quiere, en definitiva, demostrarse inocente. Por ahora, en las instancias que estamos, ya tiene 2 condenas, si no me equivoco. Una en Corrientes y una en Salta, ¿verdad? Son 2 condenas. Sí, correcto. Okay. Dos condenas que todavía no está ninguna firme, pero yo llevo detenido 1.520 días. Y está bien, ¿por qué no podría estar detenido con administración fraudulenta y asociación ilícita, con 12 años de prisión y 11 años de prisión? ¿Por qué no va a estar detenido? Bien, hablemos de números entonces. $169.000 fue el reclamo en Corrientes de un local que abrió una gente que yo no abrí, y de todas maneras, como me acusaban a mí, dije, bueno, vamos a pagar los $169.000, firmamos con los damnificados generados por la mala praxis de la fiscal corrupta de Villa María, Juliana Company, que es la que hace la película Netflix, que no me quiero comparar con Maradona, pero a Maradona le hicieron la película cuando estaba fallecido. A mí me hicieron la película al año de estar detenido, y la fiscal dijo a mi abogado Dragoto, doctor, esto nos va a servir a los dos. Usted se va a hacer muy conocido y yo voy a llegar a jueza. Entonces, si no se quieren hacer cargo de los corazones perversos que hay en la República Argentina en algunos funcionarios, no hay ningún problema. $169.000, si a ustedes les parece bien que por $169.000 en un hecho privado comercial donde se produjo un incumplimiento de contrato después de 31 meses, que fue generado externamente
mediáticamente, con persecución, difamación, encarcelamiento, nos bloquearon las cuentas, me sacaron 611 bitcoins y no pude seguir trabajando, y yo quiero pagarlos y no lo dejan pagar, ¿y cómo me van a dar 12 años de condena por un hecho comercial donde además la Constitución argentina dice que no se puede ir preso por deber dinero? Pero si vos tenés el Código Penal abajo el brazo y hacés lo que vos querés y me inventás una asociación ilícita criminal que es de la época del ERP y de los montoneros y decís que yo hago una organización ilícita criminal, entonces ya está todo mal parido desde el arranque. Leonardo. Por eso yo le termino gritando al juez que hay corrupción y que está mintiendo. Pero es una figura que está dentro del Código Penal el tema de la asociación ilícita. ¿Verdad que le quiero preguntar a Matías Morla? Matías, que está escuchando, lo está escuchando Cositor muy atentamente. Sí, ¿qué tal, Matías? Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Qué opinás como abogado? Te pregunto, lo que acaba de decir que no de ley. Lo que acaba de decir que aclaremos que Matías no tiene nada que ver con las causas de Cositor. No. Lo que me parece raro es que él ofreció pagar, y si pagás el resarcimiento te tiene que extinguir la acción penal en los delitos de defraudación. Sí, pero no es que yo le debo $169.000 a alguien, vamos a un juicio, ofrezco pagárselo. No. Sí. Sí. En la defraudación, si fuera solamente eso, sí. Pero acá no son a una persona $169.000. El tema es que el fallo dice que él iba convenciendo a mucha gente de que le diera plata, de que invirtiera la plata en él, y les prometía unas ganancias extraordinarias, y esa mucha gente quedó colgada. Me parece que eso es lo que dice el fallo. El tiempo de condena, Mati, vos corregime si no es así, es en base a que es considerado jefe de una asociación ilícita. Claro. No como un estafador común y corriente. Claro, por ese lado sí. Y otra cosa que me hace ruido, son dos cosas que relataba Leonardo. La otra que me hace ruido es que no lo pueden llevar a provincias y darle 15 años de prisión en cada provincia porque hay un non bis in idem y tiene que haber una unidad de hecho, porque el hecho es único. Vos no podés dividir por departamento judicial y a cada departamento judicial ir y sumarle años, porque si no, no va a terminar más. Me parece eso a mí. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Sí, totalmente. A ver, después hablan de economía. A ver, se llenan la boca de economía procesal, se llenan la boca de igualdad de armas, me llevaron sin pruebas y sin testigos. Entonces, cuando yo contrato a Miguel Ángel Pierri y me termina sacando $810.000 para representarme en todo el país y no me pone a nadie, y al que me pone no me presenta nada, claramente que fue comprado. Así como cuando aparecieron acá algunos abogados muy conocidos y cuando aparece la plata de un lado o del otro desaparecen. Ni hablemos del caso Loan. Pero como conozco muchas cosas, tampoco quiero estar hablando muchas cosas porque después me salen a atacar de todos lados. La República Argentina está infestada y está podrida y está enferma con el sistema judicial a la cabeza, manejado como una herramienta y un brazo político. Entonces yo quise entrar en política y en el ámbito económico estábamos creando un impacto revolucionario a nivel nacional y latinoamericano. La empresa mía no es de Argentina, pero en Argentina llevábamos pagando 31 meses el 7.5. De todas maneras, Matías, si vos trabajás en una pyme y la pyme factura $100.000 por mes y vos sos el CEO o el director general o el que quieras y te pagan $10.000 por mes, vos estás cobrando el 10% de $100.000. Entonces, pagar el 7.5, yo no cobro ningún sueldo. Yo simplemente hago el management de la compañía y trabajo como un fiduciante más, porque era un fideicomiso aprobado en la IGJ y todo perfectamente inscripto y con cuentas bancarias. Entonces, y tengo 38 negocios a nivel mundial que algunos estoy tratando de recuperar, además de todo lo que me robaron. Nos sacaron del mercado y no nos olvidemos cómo estaba la Argentina, con una inflación corriendo al 6.7% en el 2021 de promedio, con el gobierno de Alberto Fernández, y pagar el 7.5 en dólares. En dólares, ¿cuál es el problema? Ustedes saben cuánto estaba el dólar en México hace 4 años, 22 pesos mexicanos, hoy está 17,25. El sol en Perú estaba a 4,40, hoy está a 3,45. En Colombia el dólar estaba a 4.400, hoy está a 3.750. Y si quieren pasamos por el real. Entonces ya no es más la mentalidad del argentino que el dólar explota y el dólar explota. El dólar no solo no explota, sino que está en decadencia en el mundo. Entonces pagar el 7.5 es como una tasa normal. Y el año pasado acá en este país hubo tasas usureras del 120-150% y la gente está endeudada por esas tasas monstruosas. Y a mí me sacaron del mercado por pagar el 7.5 a la gente, no por robarle el 7.5 o el 20% como hacen las tarjetas de crédito.
Y obviamente que me sacaron de mercado por la criptomoneda nuestra que ya estaba en un montón de países y me la salieron a difamar y todavía sigue estando ahí, que si yo la quisiera activar la podría llegar a activar, pero me atan y me incomunican y no me dejan ni siquiera presentar testigos ni pruebas, vuelvo a repetir, ni una pericia. ¿Sabés cuánto pagamos, Matías, Javier, todos que están ahí, en los últimos 7 meses en SOE? 11 millones de dólares de promedio por mes, 77 millones de dólares. Está todo documentado porque está todo sistematizado. No quieren escuchar nada, testigos no, solamente la película de Netflix, totalmente mentirosa, difamatoria. Yo estaba de viaje por 5 países como CEO de una compañía y me agarrás en el 4.º país abriendo en Santo Domingo y yo había salido del Dorado a Santo Domingo. El pasaporte lo tengo con los 2 sellos. No podés decir que yo entré ilegalmente. Además me sacó ilegalmente ella del país. Ellos no entraron en mi casa porque yo me entregué en un estacionamiento. Pero no podés hacer una película entrando en una casa que no entraste y entrando en un cuarto que no entraste y diciendo que yo estaba con un masculino desnudo. Entonces, como la señora fiscal, que se cree que es la vedette de la Argentina en ese momento, y están muy pasados de rosca en la República Argentina con la difamación, no les gusta que a algunas personas le pongamos los puntos, y cuando los vienen a sacar, $2,5 millones de dólares me pidieron la primera vez en Córdoba, por medio de Darío Besaro, que era el abogado de la Fiscal Company. Después fueron bajando hasta el otro día 100.000. No voy a pagar ninguna coima y quiero justicia real. No mentiras y difamación y chamullo de los medios de comunicación pagados y ensobrados. Yo no soy un especialista en el mundo financiero, así que no me voy a poner a discutir sobre las cuestiones financieras y quién roba más en negocios financieros, si las tarjetas de crédito, el propio Estado Nacional o Cositorto tomando a pequeños ahorristas. El Estado Nacional. De $10.000. Probablemente sea esa la respuesta, probablemente. No sé si con el carry trade, no conozco el negocio financiero. Ahora le pregunto, ¿cuánta gente quedó colgada que le dio a usted de a $5.000, de a $10.000, todos los ahorros de su vida, $3.000? ¿Cuánta gente quedó colgada de esa? Las membresías empezaban en $400 y $500. Sí. En total ingresaron 109.000 personas a nivel mundial. Sí. Empezamos a trabajar en el año 2017, 2018, Colombia, Perú. Sí. Seguimos creciendo, 2019 llegamos a Argentina. Y el ataque es en febrero del 2022, donde me bloquean las cuentas, incluso hasta mi caja de ahorro, me la bloquea. Me gustaría saber si la plata la pusieron en el Banco Nación con interés compuesto, porque a mí me están reclamando ahora los impuestos, que de hecho los estoy buscando pagar en Arca, y me multiplicaron los pesos argentinos por 14. ¿Se entiende? O sea, la deuda que yo tenía me la multiplican por 14 en 4 años. Déjame terminar esto para que la gente entienda. Entonces, si vos en 4 años multiplicás por 14 una deuda, no entiendo cuál es el problema de pagarle el 7.5 a la gente. Y el año pasado hay tarjetas y estas empresas que son rápido cuotas de todo ese tipo, cobraban hasta por una deuda, yo he visto, y tengo una persona que es un periodista, 765% en el año. Entonces, que nos vengan a sacar del mercado y correr, porque simplemente hacemos negocios un poquito más actualizados que los que había hace 5 años atrás, no se hablaba de muchas cosas que hoy se habla. No había mucha gente. Pero por afuera de la normativa vigente. No, yo estaba. A ver, yo llamé al juez Irimia, al contador Norman, a Julieta Ciuti, a Max Mitrov, toda gente reconocida, incluso de Banco Provincia, el ex juez de la Nación, Norman Próspero, y dije, yo quiero estar legal en Argentina. Me dijeron, fideicomiso, Inspección General de Justicia. Y yo le dije, ¿y no podemos tener una FinCET o estar en la Comisión Nacional de Valores? Bueno, podés comprar, compré Connecting. Después, claro, Constantino no me la dejó operar, pero puse $650.000. Yo me sujeté a derecho. Lo que acá no hay debido derecho es en el proceso difamatorio. Y sobre 109.000 personas, con toda la campaña que hicieron de marketing y salieron a cazar clientes que le sacaron plata a troche y moche, consiguieron 7.500 denunciantes en toda Latinoamérica. Así que si vamos a hablar del número, el 92% de la compañía no denunció. Y el 8% sí denunció. Y de todas maneras, hoy hay 1.800 personas que ya les estoy pagando y ya están recuperando. Y estoy preso, y estuve incomunicado durante 3 años, y estoy preso ahora con un teléfono roto, sin nada, porque no tiene ni cámara, porque te las arrancan, al ladito de una ventana. Quiero que me dejen trabajar. Está bien. Después se podrá discutir sí o no está bien o no preso. Igual tiene 2 condenas, como decía Claudio, como contábamos antes.
Pero los presos no pueden tener Que celulares. se van a caer, condenas que se van a caer. Bien, bueno, por eso la apelación y obviamente todo el proceso judicial que usted se merece. Pero digo, los presos no pueden tener celular, por un lado, porque por la queja que usted trata de Acá sí, porque no hay teléfono público, eso es en algunos lugares. Acá en Córdoba no. Hay teléfono público, sí. Acá en todo Corrientes sí, siempre. Bueno, en un montón de cárceles hay teléfono público y sin embargo le dejan tener celular, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Eso porque lo vende el mismo servicio penitenciario, bueno, entre ellos sí. Juliana Company, la fiscal, te alquila los teléfonos que te saca vos en el allanamiento y ella misma con la secretaria se los alquila a los presos. Eso pasa en todos lados. Está bien. Por supuesto que sí. Acá no, acá es totalmente legal. Lo que quería decirle que en la provincia de Buenos Aires, que todavía no tiene un juicio, por lo menos no ha sido elevado y demás, hay presentados 1095 damnificados, digamos. Que exactamente. ¿No? Y usted decía que, ¿cuántos decían que en toda Latinoamérica tiene damnificados Cositorto? 109.000. 109.000. Y en Argentina 23.000. ¿No tiene para pedirle disculpa a alguno que le haya dado $400, siquiera toda la guita que tenía? Es que sí. Tiene $400, $500 en la plataforma. Nuestro lo que tiene que hacer es comunicarse para ver cómo lo podemos poner rápidamente a sanear esa situación. Pero yo no tengo comunicación con la gente. Los que sí estoy pudiendo comunicar, sí se están sumando y sí están trabajando. Y yo le tengo que pedir disculpas de algo que no hice. Entonces no me quieras correr con que yo tengo que pedirle disculpas a la gente. Yo puedo pedir disculpas por haber confiado en la justicia, por haber confiado en abogados, por haber confiado en contadores, por haber creído que la justicia acá es real. Yo estaba en República Dominicana después de abrir en Santo Domingo y cuando la fiscal, que quiero que sepan ustedes y toda la gente, que la que me dicta la captura internacional y la detención es una fiscal de instrucción de Villa María, no es un juez. A mí me parece... Nunca un juez a mí me dictó prisión preventiva, me lo dicta una fiscal porque tienen el poder en la acordada que hubo con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich durante 5 años hasta el 2022. Sin embargo, hoy 2026 sigue teniendo el mismo poder la fiscal. Igual tiene un montón de acusaciones, más de 100 denuncias y todo. A mí me parece, Leonardo, que la fiscal lo que hizo del documental de Netflix es un disparate, es quijotesco. Es muy similar a lo que quería hacer McIntosh en el juicio de Maradona. No vi el documental, lamentablemente. Disparate absoluto, sí. Porque influenció incluso, no solamente en la opinión pública, para aparte, que además me quieran perseguir, sino que se robaron todos los locales, todos los negocios, porque ella salió a decir públicamente, anticipando un veredicto, de que esto era una estafa piramidal. Disculpame un segundo, así te termino de decir lo que pienso, que va muy similar a lo tuyo. La fiscal, cuando hace el video que sale corriendo y vuelve transpirada y entra a su despacho como que estaba trabajando en Ciudad Gótica, a mí me parece que eso es una malversación de caudales públicos. Ya lo vimos con McIntosh, abrir un despacho, porque vos cuando abrís un despacho tenés luz, tenés seguridad, y destinar un lugar público para hacer un video privado me parece que es un delirio. Ese es un tema. Y el otro tema en casación, tenés que estar atento, porque casación todas estas cosas las mira. Perfecto. Bueno, en casación acá rápidamente, obviamente pasó como por un tubo y fue a lo que sería el tribunal acá, el TCJ, rápidamente acá, ¿no? De la provincia, también ellos, por supuesto, respaldan todo este juicio que es totalmente aberrante, ilegal. Nos llevaron con metralladoras, con casco, con chaleco, haciendo un show. Yo el primer día me puse de pie, los aplaudí, porque ya vi que estaba todo pautado, incluso con La Nación Más, para salir con Novarecio, y Pablo Fleita diciendo que yo tenía una billete, que él tenía un teléfono celular y que yo tenía 4.783 millones de dólares. La verdad, nada, pueden buscar ustedes los audios, una difamación, una mentira constante, todo eso para ver si me sacaba $250.000 en los pasillos de atrás. Y una cosa que quiero decir, que coincido con lo que traes, mira, los juzgados están llenos de denuncias y los juzgados no tienen tiempo para hacer investigaciones. Pero a mí, fíjate vos que la fiscal estaba esperando a que caiga una denuncia para destrozar mi vida, la empresa, la comunidad y todos los locales y toda la gente. Entonces, ¿cómo es que ella ya estaba esperando? Porque le habían puesto $700.000. Este es el tema. Los abogados, que algunos además pautaron con otros que ya están fuera del país, escapados, como José Vargas, que se fue en un charter el 22 de febrero del 2022, toda esa mafia que nos quería sacar del mercado porque se querían quedar con la cartera de clientes y porque supuestamente nosotros le estábamos pisando algunos callos. Entonces yo siempre me dediqué a la educación, al turismo, porque la gente viaja por todos lados,
conmigo, y te cuento que hoy acabo de cerrar un evento para 200 personas, recién acabo de cerrar un evento para 200 personas, aunque yo esté detenido. Igual voy a mandar a la gente a que estudie, a que se encuentre, y aquellos que quieren ganar dinero pueden ganar dinero, porque tenemos obviamente plataformas de trading y digitales, lo hacemos hace años, no es nuevo, no es que empezamos hace 2 días. Leonardo, una personal y una política de mi parte, ya para cerrar, por lo menos de mi parte. La personal es... ¿Cuál es su patrimonio hoy, Cositorto? Mirá, yo tengo el 50% de una casa y $35.000 que tenía en el Banco Santander de Avenida Rivadavia, al 5.950 creo que era, que no sé ni dónde está, porque la fiscal se llevó todo, y la casa la tengo tomada hace más de 1.520 días, y ahora mismo está la gente en Gesell, que ya está todo presentado para que por favor la desocupen, y espero que no hayan destrozado. Pero no puso todo. nada a salvo, Cositorto, un hombre del mundo financiero como usted no puso nada a salvo en ningún lado. 611 Bitcoin que teníamos nosotros de respaldo, porque no voy a poner la plata en el Banco Central, hace 5 años atrás con el cepo, que te tomaban el dólar a 3.50 y el blue estaba a 1.100. Entonces no nos olvidemos que no estábamos en Suiza. Yo tenía el dinero en criptoactivos, obviamente, por supuesto, en criptoactivos. Y además teníamos muchos negocios en el ámbito de Latinoamérica, 73 ciudades en el mundo. Teníamos hasta farmacia, teníamos casa de estética, de cirugía. Teníamos casa de quiniela, de lotería, sí, casino, sí, porque también manejábamos el juego. Hoy le quedan $35.000 y el 50% de una casa. Hoy le quedan $35.000. Es que eso siempre lo que yo... A ver, vuelvo de nuevo. Yo soy el CEO, el que hace el management del negocio. Los propietarios es la gente. Los propietarios son los del fideicomiso. Yo no trabajo. A ver, ¿a dónde está la Ferrari mía y las estupideces de un reloj de oro de Rolex? La verdad que no necesito ningún Rolex. Yo soy libre financieramente desde los 22 años, cuando abrí mi primera empresa en España y la jubilé a mi madre a los 56 años y la llevé a 33 países. Y si le molesta a algunas personas del ámbito jurídico, le molesta que yo no acepte una coima o que yo no quiera comprar mi libertad, lo siento mucho. Yo como cristiano, ministro cristiano, ordenado hace 23 años, y además que he estudiado y predico el Evangelio, no me voy a vender a los poderes oscuros perversos, porque estamos todos de paso acá. Y yo ya tengo 56 años, pero que no me vengan a mí a decir que soy un fenómeno de pandemia, como dijo este personaje de Facundo Pastor, que es el que me traiciona haciéndome una entrevista para un documental mío y luego vende los derechos a Netflix, que yo nunca recibí nada. Igual bárbaro que la gente conozca a Leonardo Cositorto, la comunidad, todo, porque la verdad que la película deja más expuesta a la fiscal, lo acaba de decir recién Matías, que a mi persona, porque la verdad, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el dinero que yo no mandé plata nunca a ningún paraíso, sin embargo me trajeron al infierno? Le hago las 2 últimas por mi parte. Claudio, yo le hago las últimas 2. Quería una política, pero por ahí te metes en eso. Una. ¿Usted comparte la cárcel con alguno de los involucrados en el caso Loan allí? No, para nada. Bien. Y la otra que quiero... No conozco a nadie, solamente conozco cosas que se dicen, ¿no? Que se escuchan, ¿no? Obvio. ¿Porque de algún preso de allí adentro? No conozco a nadie que esté relacionado cercano con el tema de Loan. Está bien. No, pensé que había algún preso que podía saber algo por eso. Y la otra que le quiero preguntar, va a sonar no irónica, sino directa. Usted hoy, ya que va a hacer un curso, si tuviera que recomendarle a alguien invertir, ¿en qué invertiría? En la Argentina, digo, ¿no? En la Argentina de hoy. En la Argentina de hoy, bueno, yo me dedico al mundo de las finanzas como coach financiero hace ya muchísimos años. Manejo el mundo cripto. Me parece que vamos hacia un mundo totalmente digital y el sistema bancario va hacia un mundo que vamos a ver si puede sobrevivir. Me parece que va a haber muchas fusiones. De hecho, el sistema SWIFT ya fue cambiado para la blockchain. Las ISO 2022 son las monedas que creo que van a andar muy bien. A partir de septiembre-octubre veremos cómo le va a Donald Trump. Ahora, Argentina, hoy yo creo que ya sabemos cuáles son las que están funcionando, desde el litio, la minería, ya sabemos el campo, la energía, ya sabemos todo eso, y hay toda una parte de la población, de la construcción, del comercio y de la industria que está prácticamente fundida, y más con las tasas de interés usureras que le pusieron
en el último año. Ahora, yo creo que Argentina va a salir adelante, por supuesto que sí. Creo que vamos a poder ser actores a nivel internacional, por supuesto. Entonces, me parece a mí que toda la parte de propiedad, construcción, en lugares que van a estar cerca de Vaca Muerta o cerca de la minería, ahí es donde habrá que hacer edificios, cabañas, departamentos, porque mucha gente que hoy vive en el conurbano bonaerense se va a tener que ir del conurbano bonaerense, no van a poder seguir estando ahí, porque el mundo cambió y todo cambia. Y yo he pasado por 45 países y viví en 11, y tengo algunas miradas simplemente que quise aportar, y todavía tengo intención de participar en el 2027, si terminan con este show que han hecho, porque me quieren encerrado. No quieren que yo le pague a la gente, quieren encerrarme. Lo último, por sí o por no, yo sé que pedirle a Cosito Orto por sí o por no es difícil. Imposible. ¿Libra fue una criptoestafa? Libra fue una moneda creada entre gallos y medianoche con un Gmail, y desesperadamente, no entiendo por qué, un día viernes a las 7 de la tarde la salen a publicar y utilizan el X del presidente Javier Milei para salir a hacer un apalancamiento de ventas. Ahora, si ellos pactaron previamente ese marketing que hicieron, y no sé de dónde apareció la plata que anda circulando y tantos ataques que hay por la televisión, bueno, eso que lo investigue la justicia. Yo, si quieren, en privado le doy mi opinión. Ahora, que estos muchachos, cuando recibieron los 200 millones de dólares, tenían cargadas las billeteras y salieron a vender y ahí aparece el rug pull, sí, eso es cierto y es una vergüenza. Y les voy a decir más, yo hoy mismo, recién acabo de hablar con uno de los operadores míos, estamos poniendo en el mercado internacional, porque en Argentina casi no te dejan trabajar, una moneda que hace 1 año y medio que la venimos trabajando. Okay. Entonces vos no podés tener cargado, las monedas tienen que, si nosotros cuatro somos socios de una cripto, tenemos que tener bloqueadas las monedas, porque ¿quién garantiza que alguno de los otros 4 salga a vender su parte y te quema el exchange y la gente se queda sin nada, que fue lo que pasó? Y por eso hay plata, y seguramente debe haber cosas que revolearon por ahí porque hicieron acuerdo. No creo que Javier haya querido hacer una estafa, pero lamentablemente lo utilizaron para apalancarse en el nombre de él. Pues si no, nadie pone $250.000 en Estados Unidos en una moneda que realmente no tiene ni siquiera un white paper serio. Cosito Orto, de mi parte, muchas gracias. Gracias. Le mandamos un saludo grande y bueno. Saludos. Muchas gracias a ustedes y nada, disculpen que a veces puedo ser intenso, pero llevo 1520 días sin ver a mi hijo, sin estar con mi gente, y la difamación en la Argentina se tiene que terminar, no por Leonardo Cosito Orto, no hay seguridad jurídica y mucho cuidado con que la política siga manejando la justicia, que se pongan el chaleco los que quieran, que terminen con esta manipulación y pagar en los medios de comunicación para perseguir y difamar a la gente. Muchísimas gracias a ustedes. Le mandamos un saludo, Cosito Orto, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Era Leonardo Cosito Orto, condenado en 2 provincias, falta alguna otra más, en la provincia de Salta a 11 años, en la provincia de Corrientes a 12, asociación ilícita, fraude, obviamente estafa a muchos que han invertido o fueron engañados de acuerdo a la justicia por el propio Cosito Orto, y Cosito Orto que dice yo soy inocente, no me dejan defenderme como debo, y ha apelado justamente estas condenas que todavía no están firmes. Tenemos al aire la cortina del momento 10 porque lo vamos a poner a la hermana de Diego Maradona, a Rita, que está sentada con nosotros, a recorrer un poco la vida de la familia, aquello que tenga para contarnos. Así que esa es la cortina que tenemos ahora al aire, que usamos habitualmente para recordar alguna cosa inédita, algún momento inédito, y vamos a ver fotos inéditas, videos inéditos, pero sobre todo vamos a charlar con Rita. Rita, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué música le pusieron? Qué llegada. Rita, ¿cuántas hermanas son? 5 mujeres y 3 varones. ¿Y cómo es la progresión? ¿Cómo era la progresión? Ana la mayor. ¿Ana la mayor? Sí. Rita la segunda, que sería yo. Sí. Elsa la tercera. María la cuarta. Después viene Diego, Lalo, Hugo y Claudia. Ajá. En su casa no había televisor en esa época, ¿no? No, no.
Se nota. ¿No? Papá y mamá se ocuparon bastante, ¿no? Bastante, exacto, sí. De poblar la Argentina, digo. Exactamente. Si pudiera dividir una épocas, suponete, ¿no? Debe haber habido una época en la de la casita de Fiorito, todos juntitos. Sí. Una época. Una época, la de Diego Maradona, futbolista, campeón del mundo. Y después, una época, y una época después de que Diego se retira del fútbol, ¿cómo dividiría, si le pregunto, a ver, 3, 4 grandes épocas en la vida de la familia, Bueno, la familia cuando Diego futbolista, hermosa. Alegría, tristezas también. Y la última etapa, más linda todavía porque lo teníamos con nosotros, más tiempo. ¿Cuándo es que las agarró y dijo, venga, ustedes vengan para acá? En el 82 nos muda de Fiorito a todas las hermanas casadas. Ahí cuando fue el Mundial en España. ¿No es cierto? En el 82. En el 82 fue el Mundial allí en España y es el momento en el cual... ¿Y ahí qué es lo que hizo? En una Navidad nos regala, en el arbolito nos pone la llave de los departamentos. No. Un departamentito para cada una. Cada una. ¿Dónde? ¿Qué departamentitos eran? ¿Cómo eran? La Paternal. Ajá. Ahí en Biarritz, donde vivimos ahora actualmente. Es decir, en el mismo 82, el 25 de diciembre de 1982. Sí. Claro, porque fue el año en el que Maradona jugó el primer mundial de primera, digo, ¿no? Porque Sí. después estuvo en juveniles en 79. Sí, en 79. Muy lindo. ¿Y qué, les regaló una casa a cada una? Sí, señor. ¿Y qué es el mismo departamento que ustedes tienen hoy? Estamos hasta hoy. ¿El mismo edificio? El mismo edificio. ¿Y quién eligió el departamento? ¿Él iba a verlo o le En delegó a esa alguien? época andás a ver. Sister Piller estaba, ¿no? Con él, sí. Ah, Creo que lo eligió Jorge, sí. Jorge Sister Con él, Piller. obviamente, porque él elegía todo. ¿Y él las acompañó al departamento o les dio la llave y ustedes fueron? No, él nos acompañó. Ajá. ¿Y? Sí, ¿Amoblado? ¿Ya Hermoso. estaba todo listo? sí. Estaba como un, ¿cómo se dice? Que cuando vas al departamento y te lo muestra el de la inmobiliaria, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Era como, Más o menos. este es en la Sí. cocina, este es el baño, ¿no es cierto? Hermoso. Muy lindo. Y después que cuando estuvieron como un tiempo lejano, lejos de él, y cuando volvieron como a reencontrarse. Va, lejos porque él andaba por el mundo, Sí. jugando al fútbol. Yo estaba en Barcelona, él, ¿no? Ahí. En el Barcelona. En el Barcelona, claro. Pero Después a Nápoles lo acompañó Lili. no, a Nápoles, sí, Lili, Lili. estuvo para el nacimiento de Janina, fue Lili. Nosotros estuvimos cuando cumplió Dalma 1 año, En Nápoles. en Nápoles. ¿Y cómo era eso en ese momento? Hermoso. Él no podía salir a la calle. No, terrible. Era el rey. Sí. Oh, es un rey todavía, en Nápoles. Sí, Es sí. un rey. Sí. Es hablar Pero de... Nápoles era... Nosotros fuimos con Diego 2 veces y no me quiero imaginar cuando lo vio Kitty en ese momento, ¿no? No, sí, fue terrible. Yo recuerdo en esas películas, pero la fotografía, en Nápoles, en el cementerio, ¿no? Que es una frase tradicional, alguien pintó en las paredes del cementerio y dice, no saben lo que se pierden, cuando estaba jugando Diego allá en Nápoles. ¿No? Sí. Marca las claras justamente eso, ¿no? La devoción por Diego, como tantas partes del mundo, ¿no? Ahora podemos hacer un repaso de fotos. Después le voy a preguntar ahora cómo está viviendo también todo este momento, toda esta época. Ya declaró usted, ¿no? Sí, ya declaré. Pero, a ver, ¿esa foto de qué es? Esa foto es en diciembre, fin de año. Un diciembre. Sí, Pero, ¿se sabe en qué locación ya estaba de vuelta? sí, ya estaba acá, sí. ¿Y eso puede ser Bellavista o La Plata? No, en Bellavista. Bellavista. Sí, Todas hermanas tuvo Diego, ¿no? sí. No, No, hay dos Ah, varones, estaba dos varones. también el Lalo otro y- hermano, claro. Lalo y sí, Hugo. verdad. Pero verdad, cuando verdad. vuelven de Dubái, ¿había dos casas? Cuando volvemos de Dubái, vamos Va, de Dubái, de México, de Bielorrusia, cuando vuelven a de... Bellavista. Hay una casa en Bellavista, Sí, que era de Diego, para Diego. que estaba con Rocío, claro. ¿Esa le queda a Rocío, esa casa? Esa casa le queda a Rocío, sí. Es donde vive Rocío Es hoy. donde vive Rocío, sí. Pero cuando vuelven de viaje era la casa de Diego, todavía no era de En la Rocío. casa de Diego, claro. Ok.
Y después cuando hace el contrato con Gimnasia, se muda a La Plata. ¿Ahí compran o alquilan? No, se la dio el club. Se la dio el club. Nunca compra a los jugadores y los dirigentes cuando le dan casa del club. Suelen darle a todos los equipos casa. Sí, no hace falta ir a comprar una casa a La Plata. Son inquilinos, va. Sí, claro, puede estar un año, puede estar un año y medio. Por contrato, se fija por contrato y listo. ¿Qué te parecía la casa de La Plata? ¿Era linda? Estaba linda, sí. La trataban bien a Diego ahí. Sí, estaba linda, grande, mucho campo. Y aparte Diego con que tenía los sabanos para mirar fútbol y la cama estaba feliz. El resto estaba de más. ¿Cómo era? Revisaba la tele para ver fútbol. ¿No era en un living? ¿Era en la cama que quería una tele grande? No, en un living. La tele para ver fútbol, habano y la habitación cerca y ya está. Ya con eso era feliz. No le importaba que sea muy grande o que sea muy chica. No le importaba mucho la pileta. Una pileta la usaba una vez cada tanto, digamos. Sí, en Dubái con 40 de térmica nos habremos metido en 5 años la pileta 2 veces. No le gustaba mucho. ¿Y usted viajó? ¿Fue a Dubái, por ejemplo? No, fue mi hermana mayor. Ok. Ana. Sí, Ana. Y entonces cuando vuelve en la última etapa, que vuelve a Diego a la Argentina, ¿ahí lo empezaron a ver más de vuelta? Sí, prácticamente toda la semana. ¿Y cómo estaba Diego? Bien, estaba bien. ¿Qué le decía? Lo voy a decir directo. ¿Lo cagaba a pedos a Diego? Cuídate, déjate de jorobar, qué sé yo. De vez en cuando sí. ¿Y le hacía caso o no? De vez en Hasta cuando ahí. sí, a veces no. No, la que le hacía mucho caso era mi mamá. Ah, ahí sí. Sí, a la Tota. Sí, a ella sí. ¿Y la Tota lo cagaba a pedo? Era brava la Tota. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía a la Tota? A ver. No se puede decir, pero sí. Sí, era brava, ¿no? Era brava. Le echaba las minas. Sí. 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 Prefería un corte de un defensor, ¿no es cierto?, al tobillo y no a la mamá, ¿no? No, o sea, sinceramente, escuchando algunas frases o reflexiones de Diego ahí, sobre la madre, te das cuenta que, obviamente, ha sido un inmanejado, ha vivido la vida. A mí la canción que más me gusta es Si yo fuera Maradona viviría como él, porque ha vivido la vida que él quiso. Cuando hablaba de Tota, era cuando hablaba con respeto y con miedo. Bueno, parecía eso, digamos. O admiración a la madre. O sea, la única que tenía una palabra santa por arriba de la de él en el mundo era ella, sí. Y en la Navidad y en los cumpleaños se agarraba unos bajones por la madre terrible. Estaba desfigurado. Cuando ya había muerto Tota. Sí, te estoy hablando. Yo estuve cuando falleció el papá. Sí. Cuando falleció don Diego. Cuando falleció Tota yo no estaba. Pero Diego creo que tenía un cariño por la madre que era tremendo. Bueno, está el video ese cuando Diego gana la copa, que el periodista le está haciendo un reportaje y lo comunican con la mamá acá en Argentina. Mamá, y se lo iluminó, ¿no? La cara y ya estaba como que se le quebraba la voz. Sí. Cuídate, le dice. Y había terminado de ganar y era campeón del mundo, ¿no? Y con las hermanas y los hermanos. Ahora, pasado con el diario del lunes, pasado todo el tiempo, Sí. ¿qué pensás qué relación tuvo? Excelente. Con las hermanas, excelente la relación. ¿Qué era lo que él quería para ustedes? Lo mejor, siempre. Él era todo bondad con nosotros. Nunca tuvo una pelea. No, Mirá que Diego era nunca. Conmigo tampoco. Nunca tuvo un sí y un no con nosotros. Y llegaba de 6 y era vamos a lo de mis hermanos. Sí. Los hacía cocinar a la hora que... Pero a la casa de quién iba, porque después se juntaban Devoto. todos en una. ¿En cuál? Sí, en la casa de él siempre. Ah, en la de él. Sí. Ah, de él. ¿Y a usted le fue fácil o le fue difícil ser... No te apures, ser Maradona? Porque, viste, después, no sé, vos tenés que rehacer tu vida. Sos la hermana del hombre más conocido del mundo, del hombre más conocido del mundo. Millones, esto, lo otro. No sé, voy a pedir un trabajo, tengo que ir a arreglármelas, no, espero que él me ayude. ¿Se entiende a dónde pensó? Debe haber pasado de todo en tu vida. Lindos, Rita malos, siempre, más Rita difíciles. Siempre trabajó Yo ella. siempre trabajé ¿De qué? en Murata, de seguridad. Ah, de seguridad.
Sí. Yo me imagino, voy a hacer una representación. Yo soy el que le va a tomar el empleo a ella, pues ella se presenta, yo no la conozco. Y le Por digo, ahí lo consigo con una usted recomendación. me responde solo lo que le pregunto. ¿Nombre? Maradona. No, Rita nombre. Mabel. Nombre Rita Mabel. Rita Mabel. ¿Edad? Tanto. Bueno, Tantos. sí. 35. 35. ¿Apellido? Maradona. No, apellido. Maradona. ¿Es algo del...? ¿Y qué usted tiene algo que ver con Maradona? Sí, ¿Qué es? la hermana. Se vuelven todos locos. ¡Pedro! Mirá quién está acá. Saltaría Calabrón ese personaje. Yo me muero. O sea, a mucha gente le debe haber hecho eso, Sí. ¿no? ¿Pero en qué cosa fue más fácil y en qué cosa fue más difícil ser la hermana de Diego? Nada fue difícil. Porque siempre te decían, ¿qué sentís ser que tu hermano sea el mejor jugador? Yo como hermana, no, yo separaba. No era para mí el futbolista, era mi hermano. Claro. Nada más. Y dijiste algo rápido, no sé, los dos dijeron, Rita siempre trabajó. Sí. Es que en realidad casi todas mis hermanas trabajaron. Es decir, la pregunta, yo entiendo lo que vos también decís, que yo es lo que pienso mucho. Y la familia vive de Diego. Sí. Se lo deben haber dicho alguna Sí. vez o lo habrán pensado algunos, ¿no? Todos. Sí, claro. Claro, viven del hermano, total, Claro. el hermano, ¿no es cierto? Sí. Igual no estaría nada mal, ¿eh? No, obvio que no, por supuesto que no, pero digo... Digamos, si yo tengo la posibilidad y tengo mis hermanas y demás, digamos, pero también, Por ahí hay, mi hermano también hay una cosa de realización personal, de que uno no quiere quedarse por ahí solamente siendo... Y probablemente muchas cosas que quisieron hacer, hasta no pudieron. No, mire, señora, tenemos un trabajo que nosotros íbamos a pagarle poca guita, usted es Maradona, ¿qué le vamos a...? ¿Se entiende lo que digo? Influye negativamente. ¿A dónde voy? Sí, ¿Hasta sí. dónde influye negativamente? Sí, pero no pasó. No pasó, No, no pasó. por suerte no. Claro, porque ustedes tienen una cultura de Fiorito. De Fiorito y del trabajo. Claro. Mi padre era lo primero que te decía. ¿Y de qué cuadro es hincha Rita? De River. Pero es una genia. Pero por Dios, muy bien. Muy bien. ¿Qué peleas me imagino con Diego? Siempre. ¿Pero qué? Todos son, ¿cómo son? ¿De quién era de qué cuadro? ¿Todas de River? ¿Las mujeres? Todos son de Boca. Ah, ¿vos sos la única de River? La única La oveja. única. Oveja blanca, no oveja negra, ¿eh? Vamos arriba y ahora tenemos la final el fin de semana. Ay, sí. ¿Y hoy ¿Qué quién- decía él de que...? No, me decía que yo no entendía de fútbol, por eso era de River. ¿Y usted qué le decía? Y sí, es verdad. Nunca entendí el fútbol. ¿Esa sos vos la que está ahí en la foto? No, esa es mi mamá. La tota. La Tota. Sí. ¿Eso dónde? ¿Te acordás cuántos años Ese fue? es en Lascano. ¿Qué es Lascano? En la calle, ¿no? La calle Lascano. Ahora la Diego tomando prim- mate toda la vida. ¿eh? Sí, Todo el día con mate estaba. sí. Esta es ahora. No, esa fue en Dubái. el bautismo, no, en Tigre. Ajá. Ahí fue el bautismo del nieto, del hijo de Diego Junior. Ah, 2017. Por eso, ahora quiero decir, ahora en Sí. la última etapa, Sí, digamos. en la última etapa. Eso Corrientes, ¿no? Ese sí, en los En carnavales. Zambódromo. Sí, Corsódromo, La gente perdón. cuando lo vio a Diego ahí se volvió loca. Sí, ¿no? sí, Terrible. ¿Y qué hizo? ¿Un viaje con todas las con hermanas? todas las hermanas. ¿Con las 5 mujeres? ¿Fue él con las 5 mujeres? Sí. ¿Lo armaron ustedes? ¿Vos estabas acá? No, Diego, hermano. No, ya sé, pero digo, ¿estabas Sí, acá? Sí, sí. Ah. Sí. ¿Era malcriado, Muy, Diego? muy. ¿Qué le por pedía? la tercera más. ¿Cómo? Sí, por el Lili. Sí, Pero porque Lili, él decía, Lili cociname tal cosa, ¿cómo era? sí. Ella es la soltera de la familia. Ah, ¿en serio? Entonces vivía con él. Qué lindo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Que nos enteramos nosotros. Ahí está. Ay. Ahí está la. Para, esta es bien de ahora. Qué linda Esa es la foto. Esta es última la foto de foto. WhatsApp de ¿La última foto es esta? Mi última foto con él. ¿Cuándo fue? ¿Se acuerda? Fue en la pandemia. 2020. Sí, en junio, julio, por ahí. Junio y julio. Sí. Unos meses antes. Unos meses. Sí, porque después yo me agarré COVID y después cuando ya falleció mi marido y todo, él me hace ir a Campos de Roca para verme. Esa es la última foto. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerda la última charla con él?
que me quedara a dormir, porque yo trabajaba y me fui a verlo y me dice, ¿por qué no te quedas gorda? Siempre me dijo gorda. Y le digo, bueno, si ya no vamos a dormir, no tomes, que estaba tomando una cerveza, y me dijo, bueno, si te quedas no tomo más. Bueno, nos fuimos a acostar y como a las 5 de la mañana me llama y me dice, vamos a tomar unos mates. Y bueno, y ahí pidió que nos sacaran esa foto. ¿Hizo esa a las 5 y pico de la mañana? Sí. ¿Esa foto? Sí. No dormía nada, Diego. 3 horas estaba con todo. ¿Cómo lo veías vos ahí? Yo siempre lo vi bien. Teníamos un trato muy lindo entre las hermanas y él. Siempre nos trató, pero hermoso, cariñoso. Ese es también en el noviembre, antes de la pandemia, en la cancha Argentino Junior. Sí, verdad, me acuerdo. Ahí está con mi hermana mayor. Ah. Y en esa madrugada que tomaban mate, ¿de qué charlaron? No, siempre recordando nuestra infancia, a mi mamá, a mi papá, cómo están las chicas le decía a mis hermanas. Ves, mira, ahí estamos todas juntas. Ahí está, esa es la foto. Con moñito y sombrero, ¿no? Sí, del bautismo, ¿no? Del bautismo, sí. ¿Y hablaban con él de Dalma, Janina, los hijos? Sí, hablábamos, sí. Él amaba a sus hijas. Yo te hago una pregunta, ¿viste? Volvé a la foto de la pandemia cuando puedas, o cuando puedas parala cuando vuelvas, si la tenés lupeada. Yo tengo la teoría, no sé, de que la pandemia al pobre Diego lo afectó. Vos no tenés esa teoría mucho, estaba como, no sé, ahí había cortado con Rocío, estaba bien, estaba medio solitario, ¿cómo lo ves ahí en ese momento, digamos? Sí, estaba solitario porque no se podía ir a verlo. Mis hermanas pensaban, ¿y si contagiamos? Claro. Y bueno, claro. Pero sí, estaba solitario. Más allá de la gente con la que vivía, ¿no? Por supuesto, sí. Digamos. ¿Rocío para vos le pegó mucho que pelearse con Rocío? Pienso que sí. La chica, nosotros con Rocío, cuando él vivía con Rocío, 2 veces por semana íbamos a cenar con él a la casa de él. ¿Con ella? Con ella, sí. Ella nos llamaba, chica, hoy bien, vengan. Jugábamos lotería hasta tarde. ¿Y ahí lo veían bien a Diego? Sí. Sí, estaba bien. Y después cuando se pelea cuando se distancia de Rocío, ¿empieza a caer? ¿Lo ven ustedes que cae más anímicamente? Delante nuestro no tanto, Ahora cuando estaba solo, sí, obvio. Y hoy, ya no físicamente Diego, ya no físicamente la Tota, ya no físicamente Don Diego. ¿Quién es tu familia? ¿O quiénes son los Maradona hoy para vos? Para vos con libertad. 5 hermanas con los hijos. 5 hermanas con los hijos. Sí. ¿Y los varones? El varón más chico falleció, sí, Hugo. Sí. Y el otro hermano, tenemos poca comunicación. ¿Y qué pasa con Dalma, Janina, Claudia, Hanna? No tenemos conexión. El día que falleció el padre fue la última vez que tuvimos un diálogo nosotras. Y después verlas en el juicio, pero no saludarnos. ¿Y en ese último diálogo, con las chicas, qué pasó ese día? El día del fallecimiento. ¿Cuál fue el diálogo con las chicas? ¿Hubo discusión? No, nada. No. Un saludo. Un saludo y nada más. ¿Y qué sentís hoy de eso? La verdad. Inclusive de los otros, no solo de Dalma y Janina, de todos. ¿Qué sienten ustedes de todos los chicos? O si querés hablar de cada uno. No, nada, porque con Dalma y Janina sí tuvimos una relación. Con Hanna, Diego Junior y Diego Fernando, no. Así que...
¿Y qué pasó con Dalma y Janina? ¿Qué crees que...? No sé, creo que... ¿Se dividió? Se dividió. Se dividieron las aguas. Sí. ¿Por qué? Por Matías. ¿En qué sentido? Claro, porque ella me pidieron que yo me busque otro abogado. Ah. Y le dije que no. Y fue ese todo el diálogo. No solo mío, sino de mis hermanas también. ¿Y ella qué? ¿Y por qué ¿Esa fue Janina o Dalma? Dalma. Dalma. ¿Y por qué ustedes se mantuvieron ahí en esa confianza? Porque Diego decía, el día que yo no esté, necesiten algo, pídanselo a Matías. Era la palabra que no solo yo, individualmente a mis hermanas le pregunta y te van a decir lo mismo. Porque yo pienso que él se despedía de cada uno. No sé, tengo esa sensación. El otro día lo hablábamos con Seba, que él se despidió de todas las personas. ¿Cuándo empezó a despedirse, Diego? A ver. Y yo pienso que ahí en esa foto última se estaba despidiendo de mí. En la foto que se saca con Sí. vos. Javi, a mí me pareció una despedida también. Cuando se despidió conmigo me dio un beso en la mano y me dijo te amo. Ese fue el último día que vos lo viste. Él no decía te amo, me decía Matito te quiero siempre. A mí me dijo te amo y me dio un beso en la mano. Sí, hizo despedida. Con el fútbol también hizo despedida. Sí. Me vuelvo a agarrar de una cosita que me gustaría que vuelvas a contar con un poquito más de detalle, que es a cada una, decís vos. No es que un día la reunió y te puso a vos y le dijo, escúchame una cosa, yo necesito a vos, te voy a pedir, a ustedes les voy a pedir y a vos te voy a pedir que se mantengan... A mí me lo dijo. Pero no con ellas, no es que a ellas adelante. No, a mí me lo dijo. Él se desvivía por las hermanas. Sí, pero bueno, ¿cómo me lo voy a caber alguna duda de eso en ese sentido? Por supuesto que no. Tuvo siempre los momentos más fuertes y aparte hay un tema muy importante para ver, porque hay respuestas que está dando Rita Kitty que son muy inteligentes y yo las engancho con cosas que sé. Diego, por ejemplo, con Kitty pasó hambre. Con los hijos no pasó hambre, los hijos nacieron todos ya con un estado financiero de Diego hecho. Entonces vos, cuando proyectás a futuro, ¿qué proyectás? Que con lo que pasaste hambre y querés que no vuelva a pasar hambre. No vuelvan a pasar hambre. Ellos se juntaban entre 8 y a veces no había para comer. Y doña Tota no comía y le daba comida para que coman de más. Lo contó. Eso lo decía el propio Diego. Sí. Entonces en la psicología de esa mente, eso era muy importante, que las hermanas estén bien. Y yo hoy puedo decir que gracias a Dios las hermanas están bien porque yo puedo cumplir lo que Diego me pidió. Aunque la marca esté frenada... Yo sigo igual y voy a seguir igual. Y si no tenés más el día de mañana, la justicia dice pasa a los herederos rentabilidad. Me sigo encargando porque se lo prometí a Diego. Que no va a pasar eso, vamos a ganar nosotros, pero me sigo encargando. Igual la marca, si no se junta Rita con ellos, se pone a hablar todos en conjunto y llegan a un acuerdo, se va a caer también la imagen de Diego, porque está pasando mucho tiempo, Messi campeón, ahora hay otro mundial, hay otra figura. Y la verdad que no sé qué pudo haber pasado con los hijos y las hermanas. Son seres que Diego amó independientemente a cada uno de manera separada y tendrían que juntarse a hablar y llegar adelante a un acuerdo. De hecho, lo acaba de decir ella. Vos dijiste, cuando te preguntó Javier por Dalma y Janina, dijiste, las quería muchísimo. No dijiste, no, bueno, con las hijas se empezó a llevar mal en una época, no. No. Él amaba a sus hijas. Sí. ¿Y vos te parece que cuando hubo un momento en el que él vio que ustedes no se hablaban con las hijas o que las hijas no le hablaban a ustedes, dijo algo alguna vez sobre eso? No, porque mientras él vivía y nos veíamos, era todo paz y amor. ¿Y con Claudia cómo se llevaba Rita usted? ¿O las hermanas en general? No, mientras era la esposa de él nos llevábamos bien. ¿Y después ya se Después cortó? ya se cortó todo. ¿Se cortó? Sí. ¿Nunca más hablaron? No. ¿Ni siquiera el día del fallecimiento de Diego? Mira, ¿O fue un mucho saludo? no me acuerdo. Ah. Pero sí, creo que nos habremos saludado. Y el otro día que usted declaró la vio a Janina, ¿no? Pues estaba Janina Sí, ahí. estaba Janina. ¿Y la saludó a Janina o algo? No. No nos saludamos. Ella se acercó, me dio un beso y se fue. Ah, le dio un beso. Sí.
pero me sorprendió porque yo ni la vi venir. Ajá. ¿Pero usted no la quería saludar o sí? Me sorprendió, no, ni le dije nada. Igual ella no me habló. Sí, le dio un beso. Nada Sí, más. y se fue. ¿Y si la tuviera Janina frente a Galma, Janina, qué le diría? ¿Qué les diría? Saludarla. Es mi sobrina. Sí, claro. ¿Le quedó algo pendiente por decirles a ella? O preguntarles tal vez alguna duda que tenga para con ella, de, no sé, de esta relación que se cortó, o de, no sé, algo. ¿No quedó nada pendiente? No, nada pendiente. No. Pero viste lo que dijo Matías recién, ¿no? ¿Escuchaste? ¿Vos escuchaste un poco también lo que dijo? Que estaría bueno que se pongan, que se sienten, que se pongan de acuerdo, que ¿para qué? La teoría nuestra es que sí, nos sentemos a hablar, pero tiene que ser de acuerdo de las dos partes, de mis hermanas y de ella. Para mí hay que cortar un poco los problemas, porque si no es todo un problema a juicio, independientemente de las diferencias que yo tenga con Dalma y con Janina. Hay que estar sentado ahí, ver la autopsia de Diego, un juicio que dura 1 año, y martes y jueves que hay un clima ahí hostil, feo, desagradable, todo es una queja, peleas entre abogados. Entonces, como todo es un conflicto, y estos conflictos ustedes lo saben, que los dos hacen policiales acá hace un montón de años, van a durar un montón de años. Lo que digo es empezar a cerrar conflictos para que no tengan toda la vida, tampoco las hermanas, porque vos qué te pensás, que la marca se va a resolver en 10 meses. No. A ver, te voy a hacer una pregunta fuerte. Bueno, siempre te terminamos haciendo preguntas fuertes. Está bien, dice la mayoría. Nosotros nos juntamos con todos los herederos y nos juntamos con las hermanas. Lo único que queremos... Que no vaya yo, no voy. No tengo problema. Ningún problema. Yo lo que me tengo que ocupar es que estén las hermanas bien. Si las hermanas están bien, yo estoy bien. Si están mal, yo estoy mal. Si ellas vienen y me dicen que den tal cosa, ¿lo están cumpliendo? Perfecto. Ok. Siempre vas a estar velando detrás, por lo menos para que se cumpla lo que te pidió a vos Maradona. Siempre. Siempre. De mínima. Siempre. ¿No quieren que vos seas el que coordine? ¿No quieren que vos seas el que esté en el medio? No tengo problema yo. Ningún problema. Y tampoco tengo odio, tampoco tengo nada que me haya quedado también, porque el odio si no te generaría... Y te deja enganchado toda la vida en el medio. Yo vivo una vida en paz, no, con las hermanas no estamos hablando de esto, insultando, estamos como estamos ahora, en paz, recordando a Diego, los momentos lindos. Yo, por ejemplo, mirá lo que te voy a decir, las hermanas tienen un montón de álbum que hay fotos de Dalma con Diego. Y eso tendría que tenerlo ella, por ejemplo. Hay un montón de cosas que el no contacto les está restringiendo accesos también aparte del padre que ellas no vivieron, porque acá hay algo que no se puede discutir. Yo estuve los últimos años de la vida con el padre. Te puede gustar, no te puede gustar, me podés llamar que soy un payaso, que soy inteligente, lo que vos quieras, pero la realidad es esa, no podés cambiar la realidad. Las hermanas también tuvieron una relación excelente desde que nació hasta que se murió. Entonces, me parece que la conexión con las hermanas es la conexión con el propio Diego. Absolutamente. ¿Qué piensa del juicio, Rita? Ya que estuvo frente al juzgado, no sé. ¿Se va a saber la verdad? Espero que sí, que esta vez sí se sepa la verdad. ¿Y para usted qué pasó con su hermano? No lo sé. La verdad, ¿qué pasó? No sé. ¿Qué cree? ¿Que lo dejaron morir? ¿Se les murió? No. ¿Lo mataron? No, ¿cómo lo van a matar? No, yo no creo que lo hayan matado. ¿Qué cree? ¿Qué puede haber pasado? No sé. Que puede ser que le haya fallado el corazón, sí, puede ser. Pero para matarlo no creo, no. ¿Tiene rencor con alguien? No, el rencor no. No soy rencorosa. O así, mala vibra con alguien de los que están ahí, de todos, de cualquiera, no importa, de todos los que están vinculados a... No. Hay los médicos, por ejemplo. No. Son profesionales, creo yo, ¿no? Se pudieron haber equivocado.
por desidia, por negligencia, por... pero eso lo va a tener que decir otro médico. Lo de un médico lo dice un médico. Claro. ¿Le quedó algo por decir a Diego? ¿Sí? No. No. ¿No? No. Todo lo que tenía para decirle se lo di. Sí. Sí. ¿Qué recuerdo tiene de él físico, digo? Más allá del departamento. Más allá del departamento. Pero digo, físico. Algo que diga, no sé, esto es Diego, esto es mi hermano. No sé, un muñeco, una foto, no sé, algo que le haya regalado, una remera, no sé. No, de remeras no hablemos, porque nosotros, como tanta gente lo hostigaba con firmas, no tenemos una camiseta ni con firma. ¿No tiene ningún autógrafo de Maradona? No. ¿Cómo Rita no tiene autógrafo de Maradona? Lo tenía él. Nosotros lo teníamos. Claro, sí. Don Diego se quejaba, ¿no? Que le recibía a los vecinos, les recibía una bolsa, la llenaba y le decía, hijo, andá y firmá. Y Diego no le podía decir que no. Tal cual, ¿no? O sea que usted no tiene una camiseta firmada por el Diego. No. Tampoco nunca imaginó que lo iban a perder, ¿no? No, nunca. No. Siempre pensábamos que íbamos a ir las mayores. Claro. Qué locura también el Turco, ¿no? Todos los chiquitos. Sí, otro. ¿Por qué? Falleció. Ah, bueno, ok. También los chicos. Muy chicos. ¿Se supo al final por qué falleció el Turco? Dicen que fue un paro cardíaco. ¿Paro cardíaco? Sí. Dice que de que falleció Diego, él no sonrió más, no habló más. Era muy pegado el Turco. Nos íbamos de viaje y caía el Turco. ¿Cuándo fue eso? Y al año, el... 2021, ¿no? Al año que falleció Diego. Sí, 2021. Al año. Sí. Sí, exacto. En lo que tiene usted, digo, esta vivencia, ¿cuál es el lugar, el viaje o el momento con Diego, de Rita, no de todas las hermanas, de Rita? El mío es el Campos de Roca. Ah, en los últimos tiempos. Sí. Ahí, que almorzamos, estuvimos charlando, como de costumbre, ¿no? De la familia. ¿Cuánto has vivido tu vida y cuánto la de él? Escuchá lo que te voy a preguntar, pensalo un poquito. Viste que cuando tuviste tanto, sos la hermana de Maradona, o sea, la gente te hablaba más de eso que de cómo te fue a vos en el laburo, de cómo están tus hijos, de cómo... O no, o decís, no, mirá, yo pude vivir mi vida, pero bueno, inevitablemente me cruzo una vecina y todo vuelve, viene el juicio y todo vuelve, y probablemente todo el tiempo todo vuelva hasta el final, ¿sabes, no? Sí, pero la verdad que el barrio nuestro, como él también vivió ahí, son muy respetuosas la gente. No te preguntan por el juicio, sino cómo estás, cómo están tus hijos. Sí que me preguntan, pero la verdad el barrio que vivimos lo vivió él también. Yo tengo una pregunta para hacerle porque me enteré de algo, a ver. Que me lo cuente Rita. Otra vez estábamos entre nosotros. Sí. ¿Es verdad que una vez, no sé si fue una Corrientes, no sé si fue Entre Ríos o en un lugar así, y fueron todos al mismo hotel? Y en un momento determinado Diego le dijo, mire, las voy a mudar de hotel porque necesito estar solo. Sí, es verdad. Es verdad. Le gustaba la soledad. Es decir, sí, había conocido una soledad, me parece, ¿no? Es verdad que había conocido a alguien y dijo, miren, chicas, ¿y las mandó a otro hotel? Nosotros nos fuimos a otro hotel. Y la comparsa para Diego era un territorio de gente. ¿No? No, era un carnaval. Es verdad. ¿Sí? ¿En dónde fue? ¿En Corrientes? En Corrientes. En Corrientes. Ahí está la foto, esa foto. Ahí está la foto. Pará. ¿No era más fácil que se vaya él a otro hotel, digamos? No, ya estaba instalado. Pues claro. Iba a ser Polonqui, bárbaro, ¿no? Pero pará, Rita, contanos, a ver, la junta a todas y les dice, ¿qué les dice? No, chicas, él nos hablaba claro. A ver, ¿cómo decir? Que pues, hoy, esta noche, se tienen que ir a otro hotel porque voy a traer unas chicas. Ajá.
Bueno, agarramos nuestra bolsito. Otras chicas. Otras chicas. No había nada que ustedes le dijeran, no, Diego, dale, déjanos acá. No. Ya estaba decidido, ¿no? Ya estaba decidido. ¿Y volvieron al otro día o 2 días después? No, creo que nos quedamos en el otro hotel. Era más lindo. Era más lindo, era más cómodo. Me quedo como que con la única que tenía ascendencia sobre Diego era Tota. ¿A alguien más tenía ascendencia que vos creas sobre Diego en algún momento de la vida? No. Sea de la familia o no sea de la familia. No. Solamente mi mamá. Con nadie más. No lo obligaba a nadie. ¿Y con don Diego no tenía? No, mi papá no se metía mucho. Era más callado. De pocas palabras. La que dominaba ahí la escena era doña Tota, ¿no? Sí. Sí. Yo me lo imagino así. Me lo imagino así porque a mí también me tocó así, un padre callado y una madre brava. Sí. Brava. Y cuando veía cómo funcionaban don Diego y doña Tota, o cómo hablaba un rato públicamente, no es que yo miraba a la familia adentro, pero cómo hablaba públicamente de Tota, se notaba que Tota era la única que le podía poner los puntos. ¿Y qué es de la vida de ustedes sin Diego? A ver, ¿cómo...? Pues me imagino, más allá de, obviamente, no se puede separar el Diego que uno va a cualquier parte. Mucho contaba que nosotros que viajamos por los medios y demás, a mí me ha abierto puertas. Maradona, en ese momento, ¿no? Y para ustedes, ¿qué es estar sin Diego? Sin Diego es estar... que nos falta algo. Nos falta todos los días algo. Igual tenemos a las 5 de la tarde nos juntamos con las 3 hermanas que vivimos ahí en el edificio y es solamente recordarlo. ¿Todos los días? Todos los días. Hablar de él, con el mate, todo nos lleva a él. Y la parte linda. Sí. Claro. ¿Cómo se enteraron el día que falleció? Porque vos me decís, yo no me imaginé que él... No. ¿Viste la operación? La operación no les parecía tan grave. Contame un poco todo esos días. No, nosotros estuvimos en la operación, al otro día estuvimos a la mañana con él, estaba bien, no nos imaginábamos. A mí me empiezan a llamar Martín Arévalo para preguntarme cómo estaba Diego. Martín Arévalo, el periodista. Sí. Y bueno... supuestamente bien. Entonces empiezo a llamar, nadie me contestaba. Después me llama Matías y me comenta que se había descompensado. Pero para eso ya estaban todas las noticias. Claro. Así nos enteramos, que él sufrió una descompensación. ¿Te acordás qué se dijeron, qué pasó entre ustedes? Yo en ese momento estaba con mi hermana, la más chica. Claudia, y... bueno, le digo, vamos no, porque para mí esto no es una descompensación. Así nos enteramos. ¿Y fueron a Benavides, directo? Sí, Benavides era, sí. ¿Y ahí entraron, fueron a la casa, lo vieron? Ya cuando, llegamos ya estaba toda la ambulancia, policía. Y lo vimos como a las 4:30 de la tarde, que ya... habían venido los peritos, todo. Lo vimos en la cama, nos entramos a despedir. ¿Y qué viste? Digamos, obviamente ya sabemos, pero vos como hermana, ¿lo viste? ¿Era él o...? Sí, era él, estaba... Sí, decían que había estado hinchado. Nosotros no los vimos hinchados, allá en la cama. Más allá de que probablemente hayan trabajado los peritos. Claro, sí. No, y el tiempo transcurrido, toda esa cosa. Te quiero sacar de ese tema, obvio. Sí, pero te quiero preguntar, a ver, ¿cuál fue el momento más duro para ustedes en la vida de Diego, futbolísticamente hablando? Diego estuvo en Argentina, estuvo en Barcelona, estuvo obviamente en el Napoli, en Boca, en Racing. El Mundial El Mundial, por eso. ¿Cuál fue el momento más duro donde vos te tapaste los ojos y dijiste no? La lesión del Barcelona. Del Barcelona, cuando lo fracturan. Sí, lo fracturan. Ese fue terrible porque escuchar a mi mamá llorar y todo eso fue muy duro. Sí.
Y después, obviamente, después viene la clásica enfermera. La enfermera del Mundial. Me cortaron las piernas. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijeron? Y bueno, no podíamos creer porque él se había preparado tan bien. Una enfermera que no era enfermera. No era enfermera, lo llevaba simplemente a hacerse el control. Tenía la Cruz Roja atrás porque, digamos, tenía que tener simbólicamente, pero eso es lo que se Está bien, igual la mandaron para más una figura de marketing que para hacer una, el show, sí, exactamente. Claro. El show, nada más, como si fuera el carrito. Y el más y el más le preguntaste cuál fue el peor. Dale. Preguntale cuál fue el más alegre. Por ahí creemos todo. Pensalo tranquila. Por ahí todos creemos uno determinado. Pero ¿cuál fue el momento familiar más alegre de la vida futbolística de Maradona? Pensalo bien. Que estaban todos, que era festejo. México 86. ¿Estaban todos? Todos. A ver, ¿qué tienen? ¿Una casa todos juntos? ¿Cómo fue? En la calle Cantilo, ahí, donde la casa que le regaló a mis padres. ¿Ustedes no fueron a México toda la familia? No, fue don Diego? solamente mi papá. ¿Ves? Que me acuerdo, don Diego Él solamente. Viajaba, Solamente papá. Solamente papá. Claro, por eso después habla con la mamá por teléfono. Sí. Exacto. Sí. Claro. Esa fue una alegría. Fue muy lindo. ¿Y ese qué estaba momento. todo el barrio entero dentro de acá? Eran 100. Sí. Cuando hizo el gol con la mano a los ingleses, ¿lo retaste? ¿Le dijiste algo? No. ¿O qué le dijiste? Yo ni me di cuenta. Yo tampoco, pará. Yo tampoco. Ah, ok. No, yo tampoco, pero digo. De hecho, por ahí. hasta que no lo confirmó. ¿La noche del 10? Ay, qué hermoso que fue eso. Muy lindo. Muy bueno estuvo. Sí, ¿Cómo se había recuperado, no? sí. Es verdad. ¿Cómo estaba? Lo que hizo la noche del 10 es talento puro. Talento puro para hacer televisión. Pero además trajo no sé, ¿te estoy hablando de algo raro? ¿Con la noche del 10? Lo trajo a Pelé. Chiquito. Lo trajo a Pelé, hizo cabeza con Pelé. No solo lo trajo, sino que nada, bueno. Gracias. Gracias por haber venido. Bueno, Gracias. ¿la pasaste bien? ¿La pasaste Muy bien, mal? sí. Tranquila. Me trataron bien, ¿no? Si Tranquila, no, me enojo sí, yo. no. Mirá que Matías te tiene que cuidar, así que... Yo particularmente, más allá que obviamente estamos contentos porque haya venido compartido. A ver, Maradona es de River. Chao, gracias. El martes que viene nos vemos a las 10 de la Gracias. mañana. Gracias, Sí, señor. Rita querida. Gracias, mi amor. Vamos. El martes los esperamos a todos a las 10 de la mañana. Así va a ser. Punto Punto de de quiebre. encuentro. Exactamente. Chao.